¿Cómo les va? Muy buenas tardes, muy buenas noches. Frío, sin lluvias, afortunadamente. Se va yendo. Seguramente mañana tendremos sol, ¿sí? Aunque la temperatura no sea muy alta. Mientras, Jimmy va cerrando su micrófono, nuestro director ejecutivo. Es que le pedís cosas a último momento, Niembro. No, porque ¿qué pasó? Él me entregó la información que perdió el Barcelona. Perdió el Barcelona en Barcelona después de haber ganado en París. En París había ganado 3-2. Y el Paris Saint-Germain lo da vuelta con un técnico que fue técnico del Barcelona como Luis Enrique. Es una maravilla, es una maravilla. 4-1. Y ganando el Barcelona 1-0. Claro. Arrancó ganando 1-0, le hizo 4 goles, 2 Mbappé. Impresionante. Mientras que quedó afuera el equipo de Simeone. También que había ganado en Madrid y que perdió en Dortmund 4-2. Ahora, estamos hablando de puede ser el campeonato... El mejor campeonato del mundo puede ser. No, estamos de acuerdo. No quiero desmerecer nada. No, sin ninguna. No quiero desmerecer a Libertadores. No, la Copa Libertadores ni punta de comparación. Estamos de acuerdo, porque mucha gente dice no. Digamos que la Copa Libertadores es un torneo que está primero la Champions, después la Premier League, después alguna otra Copa de Europa y después viene el campeonato pedestre nuestro que lo ensalzamos, lo destacamos porque son los mejores equipos de Sudamérica. Ni punto de comparación. No hay punto de comparación. No hay punto de comparación, ni con la Premier League. No pasa el nacionalismo por ahí, porque dicen, no, nacionalismo, porque ellos son vos sos mejores. Tampoco se puede comparar con el campeonato argentino. Bueno, por más que vos estés atento y temblando por lo que va a pasar a partir de las 7:30 de la tarde. 7:30, 4 partidos, lo mismo que pasó ayer. Y con Tevez, digo ayer, y antes ponemos con Racing, que espero que Racing gane, porque hoy Racing, si gane, tiene que solo esperar que Defensa y Justicia no gane. ¿No? Sí, no, pero que Boca tampoco gana. Bueno, no, si Boca gana y Defensa y Justicia no gana y Racing gana, nosotros pasamos. Pero más allá... ¿Cómo nosotros? Racing. ¿Jugás vos? Bueno, es una... Yo sé que vos querés que el hincha de fútbol, vos esperás una cosa que es imposible, que el hincha de fútbol se despegue de la pasión. Sí. Vos estás en contra de eso. Yo estoy... Que es lo mejor que tenemos, encima el hincha de Racing. En contra de la ingenuidad que tiene el hincha de fútbol que se cree todo. Y que además, como el hincha de fútbol es un veleta, ayer, claro, es un veleta. El hincha de fútbol ayer, hasta el 2-0, Tevez era el más grande técnico, parecido a Brandao. Bueno. Y después, cuando el partido terminó, había que despedirlo inmediatamente. Decir que creo que recapacitaron en Independiente, que vienen pagándole a otros técnicos desde hace muchísimo tiempo y dijeron, ¿un técnico más vamos a pagar? No, y además también creo que paga a 4 técnicos Independiente. Total, está inhibido. Independiente es un club inhibido. Y ayer Tevez me llamó la atención, más allá de que vi el partido, es cierto, soy hincha de Racing, yo hinchaba para Talleres. Hay que decirlo, yo soy hincha de Racing, ayer miré el partido, después me salí de acá. ¿No eras independiente? No era independiente, no era neutral. Pero la realidad es que Tevez, ¿sabés qué dijo? Ayer cuando se iba a la cancha, se fue a acompañar a su mujer y sus 2 hijas. Mañana nos vemos los muchachos, digo, a compañeros míos que estaban ahí. Nos vemos mañana a las 8 de la mañana. ¿Sabés qué dijo Michael Jordan cuando volvió a jugar? Y le fue mal, ahí estamos viendo a Carlitos Tevez, le fue mal a Michael Jordan, esto lo contó Tevez una vez, que lo estamos publicando ahora nosotros, que Jordan cuando volvió a jugar, que se había quedado afuera de los playoffs, le dijo al entrenador personal que tiene obviamente dentro de los Chicago Bulls, mañana nos vemos a las 8 de la mañana, y faltaban meses para volver, mañana a las 8 de la mañana. Hay una historia muy rica de... Es muy rica y eso es muy Tevez. Al parecer, Tevez sigue en Independiente, al parecer. Hay una historia muy rica que vamos a contar después de saludar a Damián Dipache, que es la de Nadal. Es muy interesante. Pero te lo voy a contar después. Dale. No quiero demorarlo a Dipache. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Fernando? Mal, muy mal. ¿Por qué? A ver, arranquemos por qué. ¿Sos hincha del soy hincha Independiente primero? Te pido disculpas. Y del Barcelona después. No fue personal, Dipache, querido. No fue personal. Muy mal. ¿Qué opinás de Tevez? ¿Qué opinás? Porque es cierto el paladar negro que ustedes tienen, se lo reconozco. Ayer vi un poco el partido, la verdad que fue muy flojo el partido de los dos. No vi el primer tiempo, Independiente se jugó mejor. Pero ¿qué opinás de Tevez? ¿Tiene que seguir, no tiene que seguir? El año pasado tuvimos 3 técnicos. Tuvimos un interino, después vino Zielinski, otro interino, Tevez. Y la realidad que
Tevez, por entusiasmo con su jerarquía como jugador, motivó, etcétera, y la realidad que Independiente estaba en zona de descenso el año pasado. Total. Quizás, si vos me decís cuál es la deuda de Tevez, yo no sé si es tan futbolística en este momento como de generar nuevos activos del club. Tevez no pudo sacar en este momento ningún jugador de inferiores, y para mí es una deuda muy pendiente para un club que financiera y económicamente necesita efectivamente generar nuevos activos. Y la realidad que los jugadores que trajo, muchos no están a la altura del club, y no quiero ser con esto de alguna manera injusto con algunas incorporaciones, por ejemplo la de Rey, por ejemplo Costa, por ejemplo, pero me parece que Ábalos no cumplió las expectativas, a mi criterio, ¿no? Un club quebrado, ¿no? Hay que recordar, un club quebrado y en malas condiciones. No, digo que el gran tema es cuando vos traes un entrenador de jerarquía que se ocupa de la primera división y de la urgencia del club, que es acercarse a ganar un campeonato, ya sea la Copa Argentina, el campeonato local, entrar a alguna Copa Internacional, y no tiene tanta esperanza en las divisiones inferiores, porque en un repaso que ha hecho ese técnico que llegó a los apurones, como pasa siempre en la Argentina, no tiene una visión de todo lo que pasa. Por eso me parece, más allá de que el hincha de Independiente se enoje, es racional seguir con el mismo técnico, teniendo en cuenta que estuvo ahí a punto de ponerlo en la final de la finales de la Copa de la Liga, y además no tenés que volver a indemnizar a otro entrenador, porque Tevez tenía... Obvio, Fernando, mirá, yo te voy a decir una cosa. Cuando ingresó Doman, yo no quería que se vaya Falcioni, imagínate. Claro. Imagínate, desde ahí tuvimos 5 técnicos. ¿Me entendés? Y son 5 sueldos y son 5 deudas que acumuló Independiente sin dudas en términos técnicos. No, y además Falcioni está intacto. Yo el otro día vi el partido de Banfield contra Gimnasia y él cambió el partido, porque muchas veces está esa discusión, ¿quién es más importante? ¿El entrenador o los jugadores? ¿Y vos qué pensás? Jugadores, yo pienso que es el entrenador, pero no importa, sería una larga discusión, porque el entrenador, ¿qué hizo? Sacó 2 y puso 2. Esos 2 que estaban jugando en la mitad de la cancha, quizá con más historia, en el club se cansaron, no acertaban, no encimaban las marcas. Él lo vio y dijo, estos 2 afuera, entran otros 2. ¿Sí? Bien. Así como se ha equivocado tantísimas otras. También se equivocó Doman, ¿no? Es un chiste porque Doman parece como siempre se está yendo en los lugares. Se fue Independiente y ayer no fue más a su programa de la mañana. Hoy volvió. Hoy volvió, no sabía. Hoy volvió y dijo algo. O siempre es como si no, dijo que se equivocó y que debió explicar mejor su salida. Porque y el Independiente también debió explicar un poco mejor su salida. No sé, eso preguntáselo. Mirá vos, está muy bien. No, yo lo que digo para cerrar el punto es 2 cuestiones. Una, Independiente tiene en inferiores al mejor, que es Hugo Tocali. Tiene a uno de los mejores en inferiores. Tevez tiene que escuchar a Hugo Tocali, un seleccionador de primera, un tipo que efectivamente le puede generar nuevos jugadores, nuevos al equipo de primera. Tiene que bajar inferiores. Y la 2, todos los hinchas, simpatizantes y socios independientes son de paladar negro. Pero en los últimos tiempos tenemos que de alguna manera resignar el paladar negro para no vernos las negro. Claro. Damián, el Fondo Monetario hizo un análisis de la Argentina de hoy y de la Argentina del futuro. Nosotros vamos a poner unas placas sobre algunas definiciones que ha tenido el Fondo Monetario Internacional que dicen, estimaciones para Argentina. La caída se estima en este año del 2.8, se estima un repunte de 5 puntos en el 2025, una estimación de inflación para el 2024 del 149%, venimos del 2.11, estimación de inflación para el 2025 de 45%, desempleo 6 en el 2023, en el 2024 8, 2025 7.5. Cuando le preguntaron a Adorni, hoy al vocero, en la Casa de Gobierno, Adorni, ¿qué dijo? Dice, bueno, son las cifras del Fondo Monetario Internacional. Como, no digo relativizándolas,
pero no dándole el sabor que cualquiera le podría dar a una cifra entregada por el Fondo Monetario Internacional. ¿En qué punto hay que poner estas cifras que nos dio el fondo? Yo creo que ahí tenés tres ejes muy importantes, que son crecimiento del producto e inflación. Ante menor inflación, efectivamente, para Argentina es muy, pero muy importante para darle previsibilidad al nivel de inversiones que vengan. A mí me parece que el próximo mes y medio, Fernando, Argentina se la juega básicamente con la ley Ómnibus. Y para el recupero de la inversión en Argentina es muy, pero muy importante, muy importante. Y yo digo, ya no pienso en 633 artículos, pienso que por lo menos 5 ítems de esos 633 originales que van a quedar muy recortados tienen que estar presentes. Damián, me das un segundo porque hay una información urgente. Vamos con el urgente, Jimmy. Una clara señal para el gobierno de la Corte Suprema de Justicia, que acaba de rechazar un recurso del gobernador kirchnerista de La Rioja para anular el mega DNU de Milei. La demanda no ha definido ningún interés propio de la provincia, afirmó el máximo tribunal por unanimidad. Recordemos. No solo a él, sino el abogado Rizzo, ex titular del Colegio de Abogados, que también interpuso un recurso, también se lo rechazó por unanimidad. Unanimidad, es una gran señal que está dando para muchos el máximo tribunal con Milei por el tema, obviamente, pero del DNU. Ojo que todavía no se expidió con respecto al DNU. Está claro con eso. Son imperfecciones técnicas que tenían estas presentaciones del gobernador de La Rioja y del abogado Rizzo, de acuerdo con lo que dice. Muchos remarcan aún así que es una señal del gobierno y podría anticipar algo, anticipar alguna decisión del gobierno, teniendo en cuenta la espera del DNU principal, obviamente, que todavía lo está analizando la Corte Suprema de Justicia. Bien, volvemos a Damián, después le preguntaremos sobre si esta resolución tiene implicancias económicas. Nos decías, Damián, que hay dos ejes que tenemos que tener en cuenta y que en el próximo mes y medio nos jugamos. Nos jugamos efectivamente el destino de esos números que vos mostraste. ¿Ah, sí? La economía crece igual sin incentivo a las grandes inversiones, crece igual sin blanqueo, crece igual sin resolución de bienes personales, crece igual con reforma laboral que sin reforma laboral. No, claro, Fernando. Claro. No. Entonces, la verdad que te voy a ser totalmente sincero. No sé qué opinó Adorni, pero para mí está condicionado cualquier número de crecimiento y repunte de la economía argentina a la ley Ómnibus. Y viste cuando se habla, no, que va a ser una B corta, que va a ser la U, que va a ser la pipita de Nike, etcétera. Mirá, hablemos eso cuando tengamos la ley Ómnibus aprobada. Ley Ómnibus, Fernando, que trae un sacrificio, está trayendo sacrificios para aprobarse. No es gratis la ley Ómnibus, porque para que eso se dé, hoy incluso me pasaba tu productor algo que para mí es grave, que es, por ejemplo, lo del registro automotor. Sí. Lo viste, ¿no? Muy grave, muy grave. Lo primero que llegué, Niembro me acaba de decir, lo primero que llegué, lo que me comunicó. Ahí tenemos las cifras. A ver. Está fuera de la ley Ómnibus, no se va a tratar dentro de la ley Ómnibus, y hoy se aumentaron los aranceles del registro del automotor. Ahí estamos viendo, estas son las estimaciones del Fondo Monetario, y después vamos a poner las de... Recordemos que es el registro automotor, ¿no? Que es un tema político. Vos elijo a alguien para hacerse cargo de cobrar por el Estado. Es como una concesión que se lo da básicamente por una resolución política. Ahí está, ¿Quiénes son en general los dueños o los encargados de los registros automotores en Argentina? Familiares de los políticos. Es lineal, son todos familiares y de todos los partidos políticos. Y me asombra que el gobierno no haya dado una lista de los propietarios de estos registros. Ahí tenemos. Muy bien. Expedición del título automotor, antes 920, ahora 3.870. Locura. Certificación de firma, antes 1.300, ahora 2.990. De un registro que se dijo, porque hay un proyecto de una diputada de Juntos por el Cambio, de extinguir el registro del automotor. No solo no se extingue, no solo no se lo incluye en la ley Ómnibus, sino que se aumentan los aranceles por parte del Ministerio de Justicia. Vos decís que esto es un mal síntoma.
ese proyecto era de la diputada Vázquez y Exacto. te explico por qué es un mal síntoma. Y ayúdame, Fernando, ayúdame, Mariano, a pensarlo juntos esto. Dale. ¿Y por qué tiene relación con la ley ómnibus? La ley ómnibus, yo lo grafico así, 633 artículos, el edificio de más grande del mundo en términos de reforma en Argentina. Se había recortado luego a 233 artículos, pero el problema ¿cuál era? El consorcio del departamento cuarto H, donde estaban los fideicomisos. Exacto. Los fideicomisos determinan ahora y se comienzan a negociar. El gobierno le dice, mirá, estos fideicomisos que no consideramos que efectivamente tienen ningún tipo de resultado, ni efectivamente queremos que sean eficientes, ni productivos, ni nada, los retiramos y queremos que esos fondos vuelvan al tesoro. A partir de eso veremos qué hacemos con esos fondos. Ahora, cerraste la puerta del cuarto H, te diste la vuelta a manzana, viste un edificio muy grande con otros departamentos dentro. ¿Y cuáles son los registros automotor? Y le dijiste, miren muchachos, acá tienen los registros automotor, aumenten. No los sacamos. Sé que ustedes hay cajas provinciales ahí, cerramos el cuarto H, le abrimos el registro automotor. Esta es mi lectura política y esto tiene mucho que ver y yo coincido con la ley. vos. Total, sin duda. Coincido también porque aquí, al primer programa que hicimos vino Martín Menem. Y yo en un momento determinado utilicé la palabra negociación. Y él me dijo, no, está fuera de nuestro vocabulario, porque nosotros entendemos que negociación es un toma y daca. Y yo creo que en este momento, Franco, que anda recorriendo el país hoy, que salió de Buenos Aires después de haber atendido al gobernador de Santa Cruz, se reunió con Frigerio, con Puyaro y con Yayora en Santa Fe, y que ahora debe estar en Santiago del Estero, lo único que recibe son pedidos a los cuales tiene que hacer compensaciones. Claro. Porque no hay vuelta que darle, es así la cuestión, ¿o no? Por eso digo, después podemos evaluar si el costo es alto o es bajo, que es otro tema. Sí. Pero yo creo que este es un costo que se paga y nosotros como comunicadores lo tenemos que hacer visible ante la sociedad. Damián, vos sabés... Porque efectivamente es para financiar la casta esto. Damián, vos sabés cuánto significan transferir un auto. Tiene 11 aranceles. Aumenta el precio del auto en $1.100. $1.100 para hacer la transferencia a un auto. Es una locura, es un disparate. Que ya los autos están carísimos en comparación a cualquier lugar de la región y del mundo, ¿no? Sin lugar a dudas, ¿no? Yo se lo voy a seguir diciendo, se lo he dicho a la diputada Vázquez en presente. Yo no cambio mi auto porque no pienso pagar esos 11 aranceles y dejar entre el 6 al 10% de un auto nunca en mi vida hasta que eso no cambie. ¿Escuchaste? Claro. No lo cambio el auto. Sí. Estamos haciendo gestiones para que ella esté mañana con nosotros. Bien. Porque ella presentó el proyecto y su proyecto no viene dentro de la ley ómnibus y bueno, es una materia en compensación con lo que seguramente le están pidiendo que cedan gobernadores y diputados en esta negociación, porque ahora sí podemos utilizar la palabra abiertamente aunque se molesten. Realmente se está produciendo una negociación de Franco, porque ayer veíamos con Mariano que otros temas que tienen que ver, seguramente vamos a recorrer con vos, con otros impuestos, estaban frenando la posible salida y ya se hablaba de mayo para producir alguna reunión porque las comisiones iban a actuar en las dos últimas semanas de abril. No es tan fácil para el gobierno, está muy claro. Y a veces da la sensación, Fernando, que a veces el gobierno está empezando a ver qué guerras puede liberar. Y explico por esto. No, yo le voy a decir una cosa. Más que una guerra, lo que está tratando de ver el gobierno es qué batalla puede terminar. Y concluir. Sí. A ver, que me gustaría que también me dé su opinión. ¿Cómo se dice? Dicho, el zorro sabe más por viejo que por zorro, ¿no? Sí. ¿Cuál es el zorro más viejo que podría decirse la foto de la CGT con el gobierno cuando Moyano. El expresidente mío, desgraciadamente. Tu expresidente. Moyano acaba de lograr que el gobierno le homologue. Claro. ¿A cuánto lo homologó el gobierno? Al 45%. Al 45%, es verdad. Eran 2 meses,
ahora son 3 meses. Para que la gente entienda, 45% por 2 meses, que era abril y mayo, marzo y abril, y ahora es de marzo, abril y mayo, que es un 30%, un 33% menos de lo que al otro día de la reunión, pero al otro día, mejor dicho, ese día que se reunieron los sindicalistas, estuvo este chico Caputo, el más joven, que se llevaron una buena impresión los sindicalistas, reunido en una parte con Moyano y con Franco. Y ahí Moyano, en esa misma reunión, en una parte, recibió la aprobación del joven Caputo y de Franco, que dame un poquitito, dame tiempo, no me obligues a tener que homologártelo mañana, hacer una asamblea del gremio, decir que pasara a cuarto intermedio. Bueno, todo eso pasó, pero Moyano se llevó la valija con el 45% de aumento. Sin duda, y además también hay un tema. Hoy me decía, perdóname, Damián, hoy me decía alguien que estaba sentado al lado de Moyano en esa misma reunión. Por eso no vino Pablo. Ahora, por eso vino el padre. ¿No? Estamos picando mucho. Total. ¿Está bien o está mal que se haya homologado ese convenio? Para mí está bien, y te cuento lo que estaba pasando en el sector de transporte de camionero y de hecho empresas que asesoro de transporte de carga. En el mes de marzo, empresas dieron 15% de adelanto porque efectivamente no querían dar el 20 y 25. Claro. Porque esto no estaba homologado. Entonces, ¿por qué iban a pagar algo que no estaba homologado? Correcto. Ahora, también el Caputo decía, pero pará, si la inflación está haciendo del 10, 11%, ¿por qué vos pedís 20 y 25? Segundo, así como te digo, lo otro es malo, esto es bueno en 4 fases. Primero, Pablo Moyano, que era la persona, digamos, más agresiva o más combativa hacia el gobierno nacional, Hugo Moyano lo termina desplazando en esta negociación. Segundo punto, se homologa la paritaria, que vos me decís, la verdad, estaba bastante difícil, se homologa. Tercero, se llama un paro el 9 de mayo, pero ya se está negociando la reforma laboral. Así como te digo que lo otro es negativo, yo creo que ahí tenés todas vertientes positivas que empiecen a fluir sobre un nuevo cauce de negociación con uno de los sectores más importantes a nivel sindical de Argentina, como lo es Camioneros. Pero la reforma, ya lo voy a hablar, Damián, pero la reforma, ¿es buena reforma o mala reforma? Y digo porque Fernando recién decía, por lo menos terminar una guerra, por lo menos concluirla, después vemos si ganamos o perdimos. Pero el gobierno decía, o el propio Milei, yo prefiero que no haya ley antes que una mala ley. La reforma que propuso ahora el radicalismo, que dice que una cosa rara, que nadie se puso a analizar por qué llega el radicalismo, por qué el gobierno la toma como propia, etcétera. ¿Es una buena o una mala reforma? Es una reforma parcial para una situación donde evidentemente después la podés mejorar en el tiempo. Ahora, no hacer nada es el peor de los escenarios, porque vos tenés una situación donde incluso no paras de mentirle al jubilado que le vas a mejorar la jubilación. Total. Cuando en Argentina no hay activos que financien pasivos, es decir, no hay nuevos empleados que financien a aquellos que son los jubilados. Entonces, de alguna manera, cualquier avance que se haga en materia de pro-reforma para que una pyme contrate es bienvenida. Después se podrá mejorar a lo largo del tiempo, y ahí coincido con Milei. Mirá, hasta acá pude llegar, esperemos hasta el año que viene las legislativas para ver si tengo mayoría, ¿no? Ahora, en esta reforma laboral que presentan los radicales, hay un artículo que es bastante crítico, seguramente en la discusión, que tiene que ver con el 2% de los aportes que son obligatorios y que, de acuerdo con lo que dicen los radicales, deberían estar con el consentimiento de los laburantes. La cuota sindical, la famosa cuota sindical. ¿Vos creés que esto va a salir? Ese es el punto, digamos, más... No va a salir. Diría que es el punto más complejo. Más yo no complicado. creo que salga eso. Pero yo me conformo, Fernando, con bajar en la contratación de un empleado la litigiosidad y el riesgo laboral. Terminar con la industria del juicio. Mira, te concedo, déjame la cuota sindical. Te la concedo, déjame la cuota sindical, que es algo que arrastramos hace tiempo, después lo debatiremos. Pero tenemos que sacarle el riesgo y la litigiosidad. En Argentina, en el año 2003, había 3.500 juicios laborales. 2003. 2023 terminamos con 144.000 juicios laborales. Quiere decir que si en Argentina hay 600.000 pymes, un cuarto de las pymes tuvieron juicios laborales. No se puede más. Claro. Basta, señores. No solo eso, porque si no, está claro, Damián, corregime si no es así, que por eso no se genera empleo.
Digo, si yo me quemo con leche, cuando veo una vaca salgo corriendo. Sí, claro. Yo no vuelvo a tomar empleado después de tener, por X motivo, porque la Argentina no me lo permitió, porque no funcionó mi negocio, tener que echar a alguien de la empresa, por más doloroso que sea, y después tengo que cerrar el negocio por esa persona. Te cruzo con la importancia de lo del DNU, recién de la Corte Suprema. En el DNU, de que por ahora está, digamos, tiene solamente un rechazo, falta que la otra Cámara lo termine rechazando o no, incluye lo que se llama una organización flexible. ¿Qué es una organización flexible? Para que vean a dónde voy, ¿no? Y que no tiene ningún tipo de riesgo para quien que la desarrolle. Una persona que es un contratista de obra, que va a hacer una obra a tu casa, Mariano, a tu casa, Fernando, generalmente contrata al pintor, al que repara la pared, al que hace el enduido, al que lleva los ladrillos, etcétera, en la absoluta informalidad. Vos lo podés contratar a través de ese DNU en forma flexible, por tarea, por un tiempo no prolongado, y efectivamente se termina esa locación de obra y se genera, estás desvinculado esa tarea. Es una organización que se conformó para esa locación de obra en tu casa y se terminó. Es muy parecido a lo que como hace... algo tan sencillo puede generar empleo, con los aportes, todo, por ese tiempo. Ejemplo, tu obra 3 meses en tu casa. Es más o menos parecido al régimen de la construcción. Exactamente. Claro, exactamente. Que era en un momento lo que querían hablar. A ver, un dato, Damián. ¿Vos sabías que aumentaron la tasa de interés los bancos? Sí. Aumentaron. Para las tarjetas de crédito. Si no pagas a término. Bueno, yo cuando escuché eso dije, wow, aumentaron la tasa. ¿Vamos a volver al plazo fijo? No, bajaron el plazo fijo, pero les permite el gobierno, porque desreguló, y esta voy yo, esta es la base de la noticia, porque el tema cuando los DNU. El gobierno firmó un DNU que se armó un flor de lío con las medicinas prepagas, hasta el punto que llegó a la justicia con una denuncia por un DNU que firmó el propio gobierno desregulando el precio de las prepagas. Y ahora el mismo DNU que está en vigencia, hasta que la Corte diga lo contrario, le permite desregular las tasas de interés que cobran los bancos por los atrasos en el pago de las tarjetas de crédito. Un TNA de 50% en abril va a pasar a una CFI, vos lo sabés mucho más que yo, que es el costo financiero total. Costo financiero total. Es efectivamente es lo que tenemos que mirar, cada vez que tenemos que mirar, cada vez que nos atrasamos. ¿Cuánto pasó? A 108%, más del 100% de aumento. La pregunta es, ¿el gobierno sabe esto? ¿Sabe que se enfrentan estos problemas en una economía destrozada y que evidentemente con esa idea que todos de alguna manera coincidimos y compartimos, de regular, de que el mercado de alguna manera sea libre, pero con un Estado que evidentemente tarde o temprano se tiene que intervenir, ¿o no? Bueno, dos cosas. ¿Cómo se podría resolver eso por mercado? ¿Y a cuándo van a bajar efectivamente esas comisiones de tarjeta? Y cuando la gente efectivamente vea que no le conviene financiarse con la tarjeta y vaya a un préstamo personal con menor tasa en relación a la que te ofrecen los bancos. ¿Hay préstamos hoy personales? Sí, que hay préstamos personales. Incluso tuvieron que bajar las tasas producto de que la tasa de política monetaria bajó y efectivamente hay préstamos personales en el mercado. Y efectivamente van a tener que competir. Pero ojo, también es real que los bancos que trabajan con las emisoras de tarjeta de crédito no están subiendo los límites disponibles. No lo subieron en relación a la inflación. Por lo cual la gente también está muy ahogada, sin oxígeno, porque perdió poder adquisitivo su nivel de ingreso frente a la variación de precios de la economía, y a su vez no tiene un límite disponible en tarjeta como para comprar un bien durable y aprovechar, por ejemplo, el cuota simple que tiene una tasa del 70%. Damián. Otra opción es efectivamente, usar la tarjeta, pero no se te ocurra no pagar. No, sin duda. O vender dólares. A mí me ha pasado, a ver, antes de endeudarme con el banco, hoy conviene, si tenés algo de dólares ahorrados, anda a cambiarlo. La última alternativa. ¿Estás hablando de la gente de Merlo, de José Cepaz? Estoy hablando de la gente ojo, o a tu círculo rojo. Te sorprendería que la gente, el Puchito, no me digas, el abuelo de Cristina que vendía, compraba 100 dólares para el hijo. No me digas que la gente en González Catán tiene guardado dólares. No lo sé. Pero déjame esta que está buena con Damián, porque la otra te iba a preguntar. ¿Hay en algún lugar del mundo, quizás la respuesta, quizás la inmensa mayoría de la gente no lo conoce, pero porque acá se está bajando mucho como una estrategia, una medida del gobierno, que sean tasas negativas? Quiere decir que las tasas para el ahorrista, que es la tasa del plazo fijo, la más conocida de todas, sea o pierda siempre contra la inflación. ¿Eso es sostenible, Damián? Bueno, para el levantamiento del cepo es un gran problema y te explico por qué. Por eso el gobierno quiere reforzar reservas.
Básicamente esa tasa real negativa lo que permite es que uno tenga una previsibilidad que no va a impactar sobre la inflación, porque el gobierno se está ahorrando en pasivos remunerados, es decir, la tasa que le paga a los bancos por pases y letras que le debía, claro, en el orden de 700.000 millones de pesos mensuales. La contracara es que el ahorrista está teniendo una tasa real negativa, el 5,7%. Está perdiendo poder adquisitivo, claro. Exactamente. ¿Qué pasa si eventualmente hay un levantamiento del cepo y todos esos pesos van contra dólares? Habría una gran devaluación y todos los argentinos efectivamente anticiparían ese escenario. Claro. La única forma, por eso el gobierno quiere fortalecer reservas, es decirle, flaco, mirá, hay tantos depósitos en pesos en los bancos, en plazos fijos, tenemos 45.000 millones de reservas, por más que vengan todos los pesos, que eso no termina sucediendo cuando hay semejante poder de fuego, no vas a sacar tus pesos del plazo fijo para ir al dólar. Porque ten en cuenta que cuando levantás el cepo tenés libre disponibilidad para comprar la cantidad de dólares que quieras, no 200. ¿Se entiende? Ese es el problema. Bien. Entonces, tenés que llegar fortalecido a ese escenario. ¿Cuál es la alternativa de la gente? Es la pregunta. Y la realidad que la alternativa de la gente hoy no la encontrás más que en renta variable o en instrumentos que son muy para un público más avisado, como puede llegar a ser obligaciones negociables, invertir en una empresa energética como YPF o invertir en un banco que te dé entre 6 y 7% en dólares de rendimiento. Pero es para un público muy chiquito. La mayoría, también el otro riesgo es decir, che, si me está dando 5,7% de tasa del plazo fijo y veo que el paquete de arroz sigue aumentando al 30%, saco mis pesos y compro arroz. Como está desacelerando la tasa, también tenés el riesgo de que quizás no sea también buen negocio, ¿no? Yo no recuerdo, tenías vos, porque yo no recuerdo, te pasa a vos, Fer, a cualquiera de nosotros, que por lo menos ponele que no sé si con el aguinaldo podés ahorrar un poco, lo que fuera, porque Fernando va a decir, che, González Catán, en 3 de febrero en Merlo no van a hacer. Ahora, lo que sí es cierto también, que alguien que pueda ahorrar o que tenga sus ahorros, hoy casi no hay alternativa, como si yo no recuerdo otro momento como el de hoy, que lo único que querés es no perder tanto. Sí. Y además lo raro es que la gente no sale a gastarlos tampoco, porque la otra que es gastarlos, como sucedía quizás el año pasado también. Bueno, ¿qué es lo que pasa en esa situación? En principio, la gente lo tiene como reserva de ahorro, quizás lo pueda llegar a tocar cuando compre, como sus ingresos corrientes están por debajo de su gasto corriente, muchos puedan llegar a utilizar los plazos a fijo, eso implica un desahorro. Lo mismo que tocar dólares, sacarlos del colchón para financiar, no es bueno eso. ¿Por qué? Porque en definitiva el desahorro implica que haya menor inversión futura y no haya una formación de capital en el sector privado. Y la realidad es que no es sostenible en el tiempo esa situación de tasa real negativa permanente. Está claro. El gobierno piensa que va a converger en una tasa donde en algún momento eso se convierta en positivo, pero no lo veo este año, porque incluso en el mejor de los escenarios Argentina terminaría en diciembre con una inflación del 7% y a este nivel de tasa seguiría siendo negativo. Déjame volver a los temas de la clase media y el tema de las prepagas. El gobierno se enojó, salió a defender su tropa, su militancia, dijeron por intermedio de Caputo, los hombres del gobierno están atacando a la clase media, su voto, y ahora van a interponer recursos ante la justicia. Las prepagas están indecisas, no saben qué hacer. Si aumentar realmente, si seguir con esta carrera que era en un momento determinado loca, porque el aumento fue casi del 160%. Loca digo para el hombre común, quizá para aquellos que tienen mucha plata no significa nada, siendo un valor tan esencial como tener una protección privada de salud. ¿Vos crees que pueden retrotraerse los precios a algún momento o lo que van a lograr es suspender nuevos aumentos? Si yo sería dueño de una prepaga, tengo una oportunidad de capturar un mercado potencial. Obvio. ¿Por qué? Porque entre el 12 y 15% del universo o está bajándose de plan o está saliendo de la prepaga y se está yendo al sistema público. Esto que yo te digo, las prepagas no se tienen que enojar, porque parte del testimonio que estoy dando yo se hizo público en su momento, alguna prepaga se enojó por esto que te estoy diciendo, y para mí es una oportunidad para muchas de ellas que efectivamente el nivel de variación de precios puede ser justo, lo que no está a la altura del nivel de ingreso, como le pasa a cualquier sector de la economía. Total. La situación que en lo que llama servicio de demanda inelástica, ¿qué es un servicio de demanda inelástica? Vos lo tenés que mantener independientemente de tu nivel de ingreso porque es básico. Es como una noticia, el alimento. te doy una noticia de último momento. Acaba de renunciar Velocopit a la presidencia de la Cámara de las Prepagas.
Yo creo que no aguantó. No aguantó la presión. Es una bomba. Yo creo que no aguantó la presión. Sí. Yo te voy a decir algo. Siempre se dijo en la Argentina que ningún presidente aguantaba 3 tapas de Clarín. Bueno, yo creo que Velocopit no aguantó 3 páginas online de Clarín. Clarín lo viene señalando, marcando, lo tuvo todo el día hoy, todo el día ayer, y me parece que es una presión muy fuerte y él acaba de renunciar, lo cual me parece que se abre un marco de negociación. Yo no sé si es un triunfo del gobierno o no. Es un triunfo del gobierno. Está claro que el gobierno lo personalizó el tema en Velocopit, ¿no? Está claro. Sí. ¿No? Si bien el gobierno habló de cartelización, cuando el gobierno habla de cartelización, es que dice son todas. Se ponen de acuerdo todas. Sí, pero después lo señaló particularmente a él por algunos beneficios obtenidos. Y por masa. Básicamente por su alianza con Sergio Massa y sobre todo su. Pero volvamos a tu respuesta anterior. Vos me decías que en este momento yo no me enojaría. ¿Y qué harías? Si vos fueras dueño de una prepaga, ¿qué harías? Porque el otro día alguien nos contaba aquí que lo que estaban haciendo las prepagas era una selección de calidad. Obvio. Nosotros lo ponemos alto para gente mayor que no tiene grandes ingresos, se vaya despidiendo de las prepagas, vaya al sistema público y nos quedamos con un remanente de gente joven que no se atiende tanto. Total, ¿sí? con los más sanos. Esa es la interpretación de algunos en un momento determinado. Hoy, ante esta situación planteada, ¿qué harías, Damián? Vos imaginate que yo creo que se está yendo mucha gente de calidad, y te explico por qué. Si vos estabas pagando de prepaga 240 lucas y se te fue a 700, esa gente de calidad. Porque si vos se la dejás en 550, es una persona de muy alto ingreso, que te la puede llegar. Lo que no puedes pagar 700, ¿me entendés? Total. Entonces, ahí yo lo que veo es que hay una oportunidad para capturar mercado con gente que te la puede pagar, pero no a 700. Total. Porque efectivamente es imposible mantenerlo a lo largo del tiempo aumento. De hecho, vos fíjate, Fernando, aumentó 27 en enero, 20% en febrero, 18% en el mes de marzo y 15% en el mes de abril, el promedio de las prepagas. Entonces fue un aumento más que considerable. Yo entiendo que venían retrasados, todos los precios de los bienes y servicios de la economía venían retrasados. Nominalmente, para el ingreso de los argentinos, eso es muy elevado. Y un dato adicional respecto de la cartelización. Es difícil de demostrar, pero sí, efectivamente, hay unas 8, 10 prepagas que tienen la mayor participación del mercado. Ahora, es difícil de comprobar eso. Es muy difícil. Yo tengo una nada más que... La última. Sí, la última, que es el tema. Si te sorprendió, Damián, como a nosotros ayer, lo que aumentó la pobreza en la Argentina. Según un estudio de Itela, que en general le pega, corregime si no es así, pero en general, en líneas generales, le pega lo que después anuncia o confirma el INDEC. Lo que dice es que hubo 3.200.000 pobres nuevos en un solo trimestre. Ya arriba del 50%, hablan del 48% si se suman todos, pero en centros urbanos en el 51 y pico %. Que eso realmente es una cuestión terrible, y que efectivamente si Milei avisó que iba a haber más pobreza, que es cierto que Milei adelantó que iba a ser situaciones muy complicadas, que después si la pipa, si la ve, como vos remarcabas recién, tenemos a la mitad de la gente pobre, ni que hablar de los chicos. ¿Cómo tomaste esos números? Inflación y caída de la actividad económica en forma sostenida durante 10 años. Y cuando vos comés el stock de capital para distribuir aquello que no tiene sostenibilidad de producción en el tiempo, es igual a pobreza. Decime, no hay forma de pararla ¿estás de acuerdo, hasta que no baje la inflación? ¿Estás de acuerdo con los números que entregó el Fondo Monetario en cuanto a la desocupación? Sí, es más, Fernando, desocupación, ojo los meses de abril, mayo y junio. Para una pyme, la corrección de tarifa de servicios públicos la considera necesario. Informe de la Federación de Comercio de la Ciudad de Buenos Aires, la considera necesario. Ahora no lo considera probable que las pueda llegar a pagar, porque te aumentan considerablemente los costos fijos, te caen las ventas, se reduce tu margen de ganancia y es muy difícil sostener el negocio. Entonces, ojo que efectivamente esto puede pasar. No, y además también es inentendible, Damián, sé que tenemos un minuto, pero es inentendible cómo puede ser, vos que sos el experto, cómo podemos tener 8% de desempleo, un poco menos ahora, porque dice para todo el año 2024, con más de 50% de pobreza. Yo no veo en ningún lugar del mundo que pueda tener algo similar. Entonces no es tan caro el costo salarial, o hay algo que nos cierra. Mira, ese desempleo yo siempre dudo. Ahí tenés 4,5 millones de monotributistas, tenés una situación de flexibilidad laboral absoluta.
40% de informalidad, un montón de planes sociales, potenciar trabajo, o sea que Argentina está en desempleo mayor. Y si te digo, el empleo de calidad y es muy, pero muy reducido. De hecho, fíjate que el empleo privado en Argentina son 6 millones estancados de asalariados privados registrados, estancados hace 10 años. Bien, Damián, te mandamos un abrazo, te agradecemos mucho como siempre. Fenómeno. Y arriba el rojo, arriba el rojo. Por favor. Hoy quizás Racing te lleva alguna alegría. ¿Sabés qué tenés? No te pusiste camiseta roja, pero tenés el verde Esperanza puerto. Exactamente, eso seguro. Mamá mía, Niembro. ¿Sabés con la puteada que le devuelvo a Niembro después de eso? Dale. Chao, Damián. Gracias, querido. Muy amable, muy amable. ¿Por qué jodés a los invitados? No sé por qué los molestás. No los jodés de Se quedó afuera. No los jodés de ninguna manera. Sos malos. No, pero ¿qué le dije? No, es un elogio. Él no puede ponerse la camiseta roja. Los hinchas. ¿Por qué? Porque ellos tienen mucha esperanza. Se puso una camiseta verde. Peor va a ser para ustedes esta noche. Sí, no sé de qué se van a vestir. ¿De rojo, no? No, yo me voy a salir a la calle a festejar. A festejar que pasamos de ronda. Nos merecemos. Bien. Bueno, me gusta Ipache porque él habla con... El lenguaje de la calle. Exactamente. Con mucha simpleza y además tiene ya la capacidad periodística de saber que todo lo tiene que decir en frases cortas. Total. ¿Sí? Bien. Nos dejó algunos anuncios como que los próximos 3 meses son delicados en este tipo de materia y que nos jugamos la vida, dijo, para mí la frase más importante, en el próximo mes y medio, porque ya no alcanzaría únicamente con bajar la inflación si es que no sale el paquete de la ley ómnibus y además la reforma laboral, por más acotada que sea. Total. Es decir, se necesita a esa inflación que está bajando. ¿Qué información tenés? A esa información que está bajando se necesitan de leyes complementarias, inclusive leyes fiscales que tengan que ver con la moratoria, tengan que ver con la baja de impuestos. Y la verdad, a mí me gustaría dejar pasar el día. A ver cómo después de esta vuelta que hay. Estás tirando para el costado, la tiras para el costado. No. Ya que nosotros jugamos para adelante. A mí me gusta. Ayer o anteayer, vos no me seguiste. Te dije, ojo que no sale. Te dije, ojo que no sale. Entonces, al no salir, ¿qué hizo Franco? Agarró la valijita. Y se fue a recorrer. Paró en Santa Fe. Antes a la mañana habló con el gobernador de Santa Cruz en la Casa de Gobierno y ahora está en Santiago del Estero. Después de esta visita y seguramente con alguna información que podamos recoger esta noche, mañana podamos decir, en este momento, si tuvo que hacer esa recorrida es porque está complicado. Está complicado. Tuvo que salir a buscar votos. Además también... Convencer todavía aún más. Porque ¿qué es convencer? ¿Qué significa convencer? Convencer es esto, mirá. Lo que acaba de decir Damián, que a él le molestó muchísimo. Muchachos, yo les pido que por favor me voten esto. Les voy a dejar el registro automotor. A sus hermanas. Se los voy a dejar. A sus primos. Se los voy a dejar porque yo sé que toda la clase, toda la clase política argentina, todas, la Libertad Avanza, los radicales, los de Juntos por el Cambio, los peronistas. El interior, los gobernadores. Todos, los senadores. todo el país. Pichetto. Tres hermanos. Tienen registros de automotor. Pichetto, 3 hermanos. Los 3, cada uno. Yo te voy a decir lo siguiente. Pichetto, por supuesto. Y le tengo cariño. Queda señalado acá. Una de las cosas que yo dije es que el gobierno no se anima a dar la lista de quiénes son los beneficiarios. Me encanta. No, lo sabe. ¿Por qué? Viste que dijo sería bueno. Está buenísimo. Dijo bien Damián. Olvidé. ¿Y por qué no la da? Y porque están todos los nombres de todos los políticos de la Argentina de los últimos 20 años. No vinieron a cambiar. Nosotros somos críticos en muchas cosas. Lo aplaudiríamos. Mira, Niembro lee todo. Se le diría todo. Son, no sé si 100 y pico, no sé cuántos son. 182 páginas. Bueno, la ley ómnibus, 182. ¿La leerías vos toda? Estoy leyéndola porque me comprometí con un amigo que me la mandó. Y le he señalado algunas cosas que a mí me parece que son interrogantes y que él tiene que preguntarle a gente más avesada. Total. Se la voy a mandar cuando termine de leerla, pero en los tiempos que tengo libre, que no son tantos. Pero es muy interesante porque ahí es cuando ves el gobierno, que esto es hacer política. Te puede gustar o no, a mí no me gusta. No me gusta que dejes los registros. Para mí lo primero que tendrías que haber eliminado. Ahora, ¿qué hace el gobierno? El gobierno dice, yo sé que mi votante me pide que lo elimine, pero también tengo que gobernar. Por supuesto. Es lo que te digo, a pesar de algunos disgustos. A ver, mostrame las caras de Milei que tenemos nosotros. A ver con cuál nos quedamos hoy. Mostrame, Jimmy, las caras
Esta es una cara de satisfacción, ¿sí? Tenemos una donde él se muestra neutro, está escuchando a la expectativa. Y hasta preocupado, te podría decir, ¿no? Y esta es la cara de enojo de Milei. ¿Sí? Hoy yo encontré... La Naranja Mecánica. ¿Sabes por qué hace eso, no? Porque eres un fanático de la película Naranja Mecánica de Stanley Kubrick, una película maravillosa, que el actor siempre hace ese gesto. Ese gesto. Bien, la cara que encontré después de las resoluciones de la Cámara, de la Corte Suprema hoy, rechazando las presentaciones de La Rioja y el abogado Rizzo, la cara que encontré de Milei hoy es esta. A ver. Milei en este momento tiene una cara de satisfacción. ¿Y qué tiene? ¿Qué tiene? ¿Una urna? ¿Qué tiene? Es que está votando. Una urna. Y está en un jardín, en un campo. Diciendo, ¿vieron que gané? Caen algunas flores. A él le habían dicho, ojo que la Corte te quiere jorobar. Ahí voy yo. ¿Vos crees que la Corte, porque el gran tema fue el urgente, yo sé que no sabía que lo sabía, yo no sabía, me lo habían dicho, pero no sabía que estaba firmado, porque para muchos es una antelación, esto es una señal. Más allá que la Corte está peleado con el gobernador de La Rioja. Sí. O sea que la Corte sí estaba mandando un mensaje básicamente al gobernador de La Rioja. La Rioja, que tiene sus bémoles, porque el gobernador de La Rioja fue uno de los que dijo, Quintela, que iba a renunciar el propio gobernador si es que Milei salía ganador en la elección, en el balotaje. Quintela, evidentemente, y obvio lo que iba a ocurrir es que mintió y no renunció como gobernador de La Rioja. ¿Pero por qué? Porque en La Rioja hay alguien muy poderoso en el gobierno, muy importante, que está escalando y que probablemente, me dicen, Fernando, que el año que viene puede ser candidato en La Rioja. Y además también se está preparando para competir con Quintela y ser candidato a gobernador de La Rioja. Estamos hablando obviamente de Martín Menem, que es uno de los que tiene atragantado, sin lugar a dudas, la pelea política en su provincia y que cada vez que puede, por lo menos en las redes sociales, sale a cuestionar al propio gobernador. La Corte lo que hizo hoy, al rechazar el pedido de ilegalidad, de inconstitucionalidad del DNU, muchos remarcan que fue una señal del gobierno, aunque todavía no está la pelea de fondo, porque la Corte tiene que todavía decidir si efectivamente el DNU de Milei es constitucional o es ilegal. Hola, Claudio, ¿renunciaste a la presidencia? Estoy en la tele, es para informarme. Perdóname que te moleste. Así es, renuncié. Ahí está la confirmación entonces de Velocopit, que a Niembro le dice, recién, ¿esto es ahora? Ya está. La hora es 18:48. Mientras, recién me veían ustedes que estaba trabajando con mi teléfono buscando información. Bueno, Velocopit acaba de confirmar 18:48. 18:48. O sea, Velocopit confirma que se va de un ente que agrupaba todas las prepagas. De los cartelizadores, según el gobierno. Según el gobierno. Entonces, muchos dicen para descomprimir. Estoy viendo un poco para descomprimir. Pero la realidad es que Velocopit era el personaje que el gobierno cuestionó y responsabilizó por el aumento. Acá estamos viendo, creo que la denuncia, ¿no? La carta, el comunicado de la renuncia de Velocopit. Ahí está, gracias, que está inclusive fechada. A Niembro recién se lo acaba de confirmar y esta es la renuncia de Velocopit a ser el jefe de lo que es la Unidad Argentina de la Salud, que agrupa a todos los presidentes de las medicinas prepagas de la Argentina. Evidentemente, esto se hace para descomprimir una situación, que era que el gobierno empieza a mostrarnos a los periodistas por qué cartelizan las cuotas de las medicinas prepagas. No, y además no quiere dar una batalla a Velocopit, que sabe que la tiene perdida, porque no solo tiene enfrente al gobierno, sino a muchos periodistas que han hecho fortísima presión para que esto no acontezca. En este caso, los periodistas que hicieron la presión es representando los intereses de la clase media, ¿sí? Hablamos con muchos abogados que se presentaron en nombre de los afiliados a las prepagas, que hicieron presentaciones ante la justicia y que seguramente la justicia iba a fallar en favor de ellos. Lo que significa, no estoy dando ninguna información, solo una suposición, que pueden retrotraerse algunos precios a meses anteriores. Eso es lo que quiere el gobierno. Eso es lo que quiere. Lo que había dicho, y esto sí es la verdad, sinceramente,
hay familias que no lo pueden sostener. No lo pueden, no lo pueden sostener. Además hay un tema que el hablamos productor de la radio, Guido, hoy Sí. me dijo, Fernando, yo soy un simple laburante. Laburante. un tipo de 200 lucas. Sí, pago 100 de prepaga. 100 de prepaga. Pero más ¿qué el edad alquiler, tiene más la Guido? comida, más esto. Guido? ¿Qué edad tiene Guido? Guido debe tener 24, 25 años. Yo voy a decir una cosa que va a sonar fea. Yo lo voy a decir porque ya estoy, qué sé yo. Juéguesela. Decilo, Enzo, Es que, decilo. a ver, la prepaga en el mundo no es para todos. No es para todos, es feo. Pero no es para, un pibe de 23 años que recién arranca, que tiene un sueldo de 300, 400, 500 lucas, no puede gastar 150 lucas en prepaga. Anda al hospital público, es muy raro, a no ser que tengas un problema de salud. Lo que pasa que es raro, extraño, Fernando, en ningún lugar del mundo pasa. Dame un segundo. Pero en paralelo que vos decís que en ninguna parte del mundo pasa lo que pasa aquí, es que en esos lugares del mundo la medicina pública es de calidad. Es cierto. Entonces vos podés ir sin ningún tipo... Hay hospitales buenos también acá. No, seguro. Hay hospitales bien. No, pero el de San Isidro. Total, el de Vicente López. El de Vicente López. Total. El que está en Florencio Varela, que es de altísima calidad. El de Tigre, que inauguró Cristina Kirchner Total. con el presidente Total. Chávez, creo. Bueno, en la capital federal está lleno. Sí. Hay buenos hospitales. El Fernández. Por eso lo que quiero remarcar, que en cualquier lugar del mundo... Pero están abarrotados. No, sin duda. Te dan turno para saber cuándo. ¿Sí? Es cierto. Hay una epidemia o un principio de epidemia de dengue en la Argentina y las colas son de 6, 7 cuadras. Yo no sé, acá tenemos acá compañero. La gente tiene que trabajar. Yo entiendo, yo lo que digo es esto, y esto corríjame si no es así. Un pibe joven, yo todavía me considero joven, estoy casi, me faltan unos años, pero por los 50. Y casi, afortunadamente, no lo uso. Ojalá se hagan millonarios. Yo siempre pienso, ojalá que se hagan millonarios con la prepaga y cobren lo que cobren. Yo no quiero saber nada de pisar un hospital. Imagínate un pibe de 20 y pico. Un pibe de 20 y pico es extraño. En el mundo no sucede. Ahora es cierto lo que vos remarcás y hay que remarcar. Por eso Velocopit hay un tema que él mismo lo ha admitido. Que por qué el Estado tiene que regular. Y está mal lo que hizo en desregular el Estado. Porque un hombre de 65 años, un abuelo de 80... no puede elegir a una prepaga más barata. Claro. Porque no lo toman. A uno de 45 o de 50, que no tenga comorbilidad, que no tenga antecedentes complicados, sí nos puedan recibir. Y yo puedo elegir, Velocopit me cobra caro, me voy a otro que me cobre más barato. Pero alguien que tiene 75 está cautivo. Correcto. Está preso de esa medicina prepaga. Bien, bueno, la situación es que entonces... de acuerdo con lo que dijo Damián, no servirá únicamente la baja de la inflación, tiene que haber medidas complementarias y recién mostrábamos la llegada del ministro del Interior en este periplo que está haciendo por la Argentina a Santiago del Estero. Total. Ahí la foto que mostramos es que está allí para reunirse con un gobernador que consideran clave. ¿Por qué? Porque el gobernador de Santiago del Estero tiene los 3 senadores. Normalmente en cualquier provincia uno tiene 2 por el oficialismo y 1 por el oposición. No veo al gobernador de Santiago del Estero. ¿Es ese gobernador? No sé. No lo veo. Quizás lo fue recibido por otro o no es la foto. No está. Ahí no está. Ahí no lo veo. No lo veo a Zamora seguro. No lo veo. Más allá de eso, lo que está haciendo... Bien, acaba de llegar, pero me parece que en esta foto no está el gobernador. En esta foto no está el gobernador. Pero bueno, el tema ¿cuál es de Zamora? Zamora tiene los 3 senadores que son de su partido. Otro viejo zorro, ¿no? ¿Qué hizo en las últimas elecciones? Dividió su partido y ganó mayoría y minoría. Porque el resto de la oposición no existe en Santiago del Estero. Ni radicales, ni PRO, ni Juntos por el Cambio, ni ninguna fuerza territorial santiagueña. Entonces, él dividió una fuerza importante, tiene casi el 80% del voto, la dividió en 2 y sacó los 3 senadores. Entonces, son 3 senadores muy importantes para lo que viene y que no es únicamente el tema de la ley ómnibus, sino tratar de conseguir los votos para el juez Lijo. Sin dudas. Ahí está la gestión Zamora es uno de por la que está caminando la visita de Franco. Es muy interesante. Además, los gobernadores ahora se sienten fortalecidos. Después de haber sido, ¿cómo se dice? Cuando hace pipí alguien, bueno, del gobierno, haber sido despreciados por el gobierno, ahora los gobernadores dicen, somos ahora fuertes, ahora nosotros tenemos la posibilidad de aprobarte o no el DNU, no me bajes los registros de automotor. El juez dijo, lo quiero, porque es alguien que los gobernadores aprueban. Y ojo que hay otro tema, que el gobierno también, y esto lo saben muy bien Francos,
que la renovación del peronismo, sobre todo dejando al kirchnerismo atrás y a la figura estelar de Cristina Fernández de Kirchner, si es que sucede, va quizá a pasar por primero Chaco y Tucumán. Tucumán sabemos que ya es casi aliado del gobierno, se puede decir. Sí. Y el propio Zamora, que es el gobernador muy pillo, muy inteligente. Radical en sus comienzos. Sin dudas. Cristinista durante un tiempo. No digo amigo, pero buena relación con Macri durante su tiempo y otra vez cristinista. Y lo que decís con una esposa también que juega mucho políticamente. Que fue presidente. Abdala, ¿sí? Fue presidente, muy amiga de Cristina además. A ver, lo que estoy fue la segunda de Cristina en el Senado. Bueno, lo que decían los senadores. Lo que es Abdala, que estuvo el otro día con nosotros, era la mujer del gobernador de Santiago del Estero. Lo que hizo en quedarse con las 3 senadurías de Santiago del Estero en la última elección, que armó un partido político más chico para poder quedarse, es lo que probablemente haga Milei con Macri en la capital federal. Ojo con esto, porque muchos remarcan, no nos conviene hoy en algunos lugares fusionarnos, aliarnos, hacer una coalición. ¿Por qué? Porque quizás en la capital federal podemos quedarnos con los 3 senadores, que es donde más necesita el gobierno, que está claro que el rumbo, si es que le va bien a Milei, es con el ProAdentro. Está claro eso. No sabemos en qué circunstancia el ProAdentro, pero va a ser un colectivo evidentemente con el macrismo junto al mileísmo, ¿no? Yo tengo una ecuación hecha, después te la voy a dar porque nos está esperando. No, para mí, ¿cómo van a negociar el PRO y Macri con Milei? La Libertad Avanza en cuanto a la conformación? ¿Qué es la ecuación? Las listas. Claro, porque normalmente es 1 y 1, ¿sí? Pero acá me parece que no va a ser 1 y 1. ¿Qué va a ser? 4 y 1. No. Yo creo que intentará Milei tener mayoría en el armado de las listas. Si son 5, 3 míos, 2 tuyos. ¿Sí? Algo que le fue muy mal a Milei, después te voy a contar 2 cosas, Fernando, hasta que tengamos, si querés... Ya está listo, olvídate. Ya está. Joseph Jumarier es un marino muy interesante, militar americano que combatió en muchos frentes. Lo estamos saludando. Joseph, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Un placer, un gusto. Igualmente, el gusto es mío. Gracias por la invitación. Bien. ¿Tú combatiste para las fuerzas americanas en qué sitios, en qué lugares? Yo era parte del Cuerpo de Infantería de la Marina de Estados Unidos y estuve en Irak en 2003. Estuviste en Irak en 2003. ¿Cómo vivías el conflicto de Medio Oriente que viene de la historia? ¿Cómo lo vivías el conflicto allí en el campo de batalla? Mira, en ese momento obviamente es la invasión de Estados Unidos a Irak. Entonces todo se estaba moviendo muy rápido. Yo creo que el contexto geopolítico en ese momento es muy diferente de lo que es hoy. El conocimiento de las alianzas que se puede decir que en ese momento ya se estaban formando son mucho más evidentes hoy. Y creo que unas partes que Estados Unidos de cierta forma no tenía tanto conocimiento en ese entonces, que ahora creo que lo tiene mucho mejor, es la influencia que Irán tiene en muchas partes del mundo árabe, en el Medio Oriente, específicamente en este caso en Irak, ¿no? En el sur de Irak, siendo mayormente de la denominación musulmán chiita, tiene muchos lazos históricos con Irán. Bueno, en viejos imperios eran el mismo país. Entonces, esas cosas de cierta forma en ese momento no se entendía muy bien y ahora 20 años o más después se entiende mucho mejor. Muchos remarcan que Estados Unidos en esa guerra, que también creo que participó obviamente el Reino Unido en esa invasión, ¿no? Y Australia, entre otros países, ¿no? Polonia creo también. Hasta inclusive Estados Unidos en la anterior, en la guerra entre Khomeini y Irán, proveyó de armas a los propios iraníes. ¿Esto es cierto? Bueno, sí, había una coalición, por cierto, que entró. Hay datos curiosos porque yo creo que en lo que me acuerdo en ese momento, te dejo este dato, creo que es interesante, porque la nacionalidad con más muertes en combate, el tercer nacionalidad con más muertes en combate en ese año de guerra, en 2003, en Irak, Inglaterra y Estados Unidos eran el número 1 y el número 2, pero el número 3 era México. ¿Por qué México? Si México no participó en la guerra, pero porque tantos estadounidenses son también nacionales mexicanos que están en las Fuerzas Armadas,
que muchos los que estaban involucrados en la guerra, particularmente la Infantería Marina, era de la primera división que está en California, que también tiene nacionalidad mexicana, que las estadísticas mostraban eso. Doy ese punto para decir que había muchos, yo los llamo como miembros invisibles de la coalición, ¿no? Joseph, quiero sí. preguntarte lo siguiente. ¿Estos mexicanos eran soldados profesionales? Eran soldados de Estados Unidos, Marines particularmente, pero de descendencia mexicana, pero tenían correcto, nacionalidad pero digo, mexicana. El marín norteamericano cobra un sueldo, tiene por vocación, ingresa a la Marina. Claro, sí, es Correcto, sí. Claro. Correcto. Digo, porque aquí en Sudamérica tenemos formas de servir militarmente, antes se hacía aquí obligatoriamente. A ver, lo que está diciendo, mira, Fernando, no es que estoy interpretándote, pero es muy interesante lo que decís, porque acá en Malvinas, que hace muy poco, acá tuvimos nuestro 2 de abril, obviamente con muchísima gente que nos ha visitado, que hemos entrevistado. Recordemos, la Argentina recuperó lo que es Malvinas en una decisión muy polémica de un gobierno de la dictadura, pero lo hizo con conscriptos, con gente que no sabía ni disparar. Con aficionados. Con chicos que los mandaron a la guerra habiendo tirado una vez, ¿no? Y los oficiales y suboficiales no fueron. No, fueron pero allá fueron, en esa invasión fueron profesionales. Lo que quiero marcar con esto es que en los mexicanos seguramente había la oportunidad de una salida laboral. Esto me lo confirmará, Joseph. Una salida laboral. Y además había patriotismo también. Mira, no, lo que es que hay tantos residentes estadounidenses que tienen nacionalidad mexicana, sí, que buscan servir en las Fuerzas Armadas porque le da un camino a una vida mejor. Entonces, en ese, digamos, interés, ellos buscan servir a su país, pero durante el entrenamiento ellos llegan a tener un concepto muy patriótico de Estados Unidos. Déjame preguntarte, son preguntas pequeñas y después iremos a las más importantes. ¿Es un salario importante el que paga la Marina de Estados Unidos por conchavarse como soldado de sus fuerzas? Sí, bueno, todo es relativo, porque obviamente no es un salario, digamos, de alguien que va a tener mucho dinero, pero es relativo de dónde vienes, ¿no? Si tú eres muy pobre en Estados Unidos, claro, pues, más que salario te da una estabilidad, claro, de donde sabes dónde vas a comer, vivir y todo eso, y en muchas situaciones para gente que es muy pobre, esas son situaciones muy difíciles, entonces buscan a las Fuerzas Armadas como una salida. Como es integrante del ejército, bueno, muy interesante, como es integrante vos del ejército, no sé si lo puedes compartir, allá es mucho más normal y mucho más común, ojalá un día nosotros lo podamos hacer, que ellos no tienen ningún prurito en hablar de lo que cobran al año, por ejemplo, acá nadie te dice el sueldo, pero me gustaría saber a vos, en tu caso, quizás algo general, a vos ¿seguís recibiendo alguna pensión por haber participado en la guerra en el 2003? No, porque para recibir pensión en las Fuerzas Armadas de Estados Unidos tienes que servir 20 años. Yo solo serví 8, entonces yo no alcancé los 20. Yo entré a las Fuerzas Armadas antes de que hubo guerra. Yo entré en 98, 99. Y lo que pasa es que en ese momento no muchos estadounidenses están pensando que va a haber una guerra, un conflicto. El 11 de septiembre de 2001 cambia completamente eso. Cuando yo renuevo mi contrato es porque sé que vamos a estar en conflictos y es más por acto de patriotismo. Pero yo entré como muchos que entran a las Fuerzas Armadas buscando un camino que les puede dar una mejor vida en términos de educación, en términos de salud, en cosas que tal vez no recibes muy bien. Yo no crecí con mucho dinero, entonces yo lo vi como una salida, digamos. Joseph, ya yendo al terreno, volviendo a Irak, ¿ustedes tenían una pelea cuerpo a cuerpo? ¿Combatían en las ciudades o tenían una posición más estratégica? Bueno, la misión en ese momento era llegar a Bagdad a lo más rápido posible. Se llama maniobras expedientes de alta velocidad. Entonces, claro, nos dispararon en varias ocasiones, pero la verdad es que la idea no era entrar en conflicto o combate en diferentes puntos en el camino a Bagdad, porque la idea era llegar a Bagdad, tumbar el ejército de Saddam Hussein lo más temprano. La realidad lo que pasó es la pelea más dura fue en Nazaría, porque ahí es donde Irak puso todos sus esfuerzos, sus militares y sus paramilitares, que era el Fedayeen en su momento, puso todo su esfuerzo para bloquear a Estados Unidos. Tuvieron un pequeño éxito, pero no les fue muy bien en general y apenas se colapsó en Nazaría, el resto fue prácticamente una línea directa a Bagdad. Joseph, estamos viendo una cara de la moneda. Hay otra cara de la moneda
que también lo escuchamos y mucho, no sé cuán real es, que hay críticas, sobre todo en esa invasión, que más allá de lo de Khomeini, que está claro, ¿no? Que buscaron terminar con una dictadura sangrienta, y Irak, que también hizo guerra en muchas regiones y trató de invadió y llevó muerte a muchos de sus países vecinos. Pero más allá de eso, lo que yo te digo es que muchos decían que Estados Unidos hizo esa guerra y otros países para poder garantizarse el petróleo de Irak. ¿Qué respondes a eso? No, eso es propaganda, desinformación por parte de Irán y otros países que quieren decir eso. Porque mira, los resultados que no tenemos. Estados Unidos ya en ese momento estaba empezando a redescubrir su naturaleza petrolera, de que hoy en día somos país que exporta petróleo. Claro. No necesariamente necesitamos producirlo de otro país o importarlo de otro país. Entonces yo creo que eso nunca fue parte del cálculo. Lo que realmente fue parte del cálculo, que fue un error, es el pensamiento de que había armas de destrucción masiva. Eso es real. Se pensaba que había armas de destrucción masiva. El resultado es que no había. Nos engañaron, la inteligencia se equivocó, pero eso fue el principal motivo en ese momento de entrar en Irak. Yo dije Khomeini, es Hussein, ¿no? Sí, no, Saddam Hussein. Saddam Hussein, no Khomeini. Khomeini es el otro ayatolá de Irán. Que llegó de Francia. Total, sí. Que llegó de Francia. Ahora es Jaimini el total. Pero lo que quiero preguntarte, cuando ustedes llegaron al terreno, se encontraron con un país dividido entre chiitas y sunitas, ¿sí? Con una mayoría chiita, ¿no? En Irak, ¿sí? ¿Digo bien? Sí, en términos de población es una mayoría chiita, pero ¿sabes lo que se encontró realmente en muy poco tiempo? La influencia de Irán. Irán ya estaba, eso quería preguntarte. ¿Es muy fuerte la influencia de Irán allí en Irak? Muy fuerte, y no solamente por la parte de población. Obviamente tenían acceso al sur de Irak, tienen una línea sagrada religiosa que es de Qum, de Irán, hasta Karbala, que es en el occidente de Irak, donde muchos iraníes viajan anualmente. Pero más de eso, ellos ya tenían presencia dentro de diferentes servicios en Irak, donde con el tiempo empezaron a escalarse más y más. Cuando Estados Unidos tumbó el ejército del partido Baas, le quitó el principal obstáculo para tener mayor acceso al gobierno de Irak. Y ellos capitalizaron con eso, y ya a 2005... Irán era la principal fuerza en Irak. Y después, cuando entró el primer ministro Maliki, Maliki era prácticamente un títere de Irán, ¿no? Y eso es donde le llevó la historia de la guerra de Joseph, cuando se encontraron en el terreno, ¿ustedes veían que las fuerzas a las que enfrentaban seguían a un líder o era un tema ideológico religioso el que defendían las fuerzas iraquíes que estaban allí? No, mira, depende a qué te refieres. Pero, por ejemplo, en Irak, el ejército de Irak era bajo un comando control del partido Baas, ¿no? Pero ellos tenían paramilitares, esa es la parte más ideológica, un poco de ellos, que se llama el Fedaín, que esa parte paramilitar es como lo que era lo de defensa interna del país. Ellos hacían muchas de las operaciones extraoficial. Pero finalmente esas fuerzas no tenían mucho poder y capacidad, o sea, no eran muy potentes, por decirlo. Yo creo que si lo comparas a las fuerzas que tiene Irán, que sea la Guardia Revolucionaria, la Paz de Irán, o su propio Basij, que es como su Fedaín de Irán, ellos siempre tenían mucho más poder. Son bravos peleando en el combate terrestre, son bravos peleando. Mi experiencia es en el combate, todos que tienen ganas de vivir son bravos peleando, ¿no? La diferencia no se marca en las ganas de pelear, la diferencia se marca en la logística, el entrenamiento. Claro. Y ahí es donde Estados Unidos tiene mucho más capacidad, porque no solamente tenemos una logística muy superior, pero también nuestros soldados entrenan constantemente. En muchos países, y en Irak incluso, esos soldados no entrenaban así anualmente, no tenían los mismos requisitos de entrenamiento. No tenían el mismo ejercicio. Lo que quiero preguntarte, en un momento determinado Estados Unidos, Bush y compañía, deciden poner fuerzas en esas zonas. Van hasta Afganistán y en un momento determinado, gobiernos de Estados Unidos dicen, Trump, Biden, retiramos todas las fuerzas. Nos vamos de Afganistán, nos vamos de Irak y dejamos que
bueno, las fuerzas locales se defiendan y nosotros respaldamos estratégicamente, como hicieron el otro día con sus aviones, cualquier ataque que pueda recibir Israel. ¿Estaba bien aquello de ocupar las tierras o está mejor esto de tener a los soldados norteamericanos en bases de por allí y la mayoría otra vez en territorio de Estados Unidos? Mire, lo que pasa es que el mundo está cambiando, los conflictos se están expandiendo. Si Estados Unidos se queda en el Medio Oriente, no vamos a poder responder a varias otras amenazas que están creciendo, hasta en nuestra propia frontera sur, por ejemplo. Pero lo de Ucrania salió, lo de Taiwán salió, y todos esos conflictos de cierta forma están diseñados para debilitar económicamente y militarmente a Estados Unidos. Entonces nosotros no nos hubiéramos podido quedar de todas formas en el Medio Oriente. Yo creo que teníamos que anticipar eso mucho más antes y obviamente salir de una forma mucho más efectiva. La forma que salimos de Afganistán fue un desastre total, pero la idea de salir de Afganistán es inevitable. Sin duda. Porque dijiste recién, perdóname porque dijo algo muy interesante. Los propios conflictos que estamos teniendo en nuestra zona sur, ¿estás hablando de los Estados Unidos en el límite con México? Sí, correcto. ¿Y por qué ves que es una situación de conflicto alta? Mira, todo lo que está pasando en la frontera sur de Estados Unidos, que tiene que ver con migración masiva o que tiene que ver con actividades ilícitas, nada de eso es orgánico. Eso no está pasando porque de un día al otro todo el mundo decidió colapsar en la frontera sur de Estados Unidos. El nivel de migración que tenemos en la frontera sur es 7 veces más de la capacidad que tiene Estados Unidos. Está colapsando nuestra habilidad de proteger esa frontera. Pero eso no es algo que necesariamente pasa solamente porque los migrantes lo están haciendo. Eso pasa porque hay ciertos países que instrumentalizan la migración como arma de guerra. Esto se ha visto, esto no es nuevo. Déjame preguntarte si esos países son Venezuela, Nicaragua, los países de América Central. Claro, es principalmente Venezuela, también Cuba y Nicaragua, en la Alianza Bolivariana. Y ellos lo que han hecho es han visto el éxito que muchos otros países han tenido durante los años en usar la migración como arma. Mira, hay estudios académicos ya muy elaborados que demuestran que hay por lo menos 80 instancias que países más débiles han usado la migración como arma de guerra contra otros países desde el 1964 y la Convención de Refugiados de las Naciones Unidas. ¿Y de esto tienen conciencia tanto demócratas como republicanos? Un Biden que es más socialista con un Trump que es mucho más conservador. ¿Tienen conciencia las dos fuerzas que dominan Estados Unidos que ese es un foco de conflicto muy grave, muy serio? Mira, de cierta forma sí y no. Yo no creo que tienen la conciencia suficiente, pero mira, sí, claro que lo entienden un poco mejor. Cuando el presidente de México, el presidente López Obrador, dice en una cadena nacional, una entrevista que hizo con 60 Minutes, 60 minutos, sí, un programa muy conocido en Estados Unidos, y le preguntan ¿qué necesitas para que hacer más cooperación en el tema de seguridad y migración en la frontera entre México y Estados Unidos? Y él dice, a pesar de dar dinero a países pobres, a nacionalizar a algunos mexicanos, a pesar dice hay que levantar las sanciones de Venezuela y poner fin al embargo con Cuba. Él mete esos dos en la entrevista, en la conversación, porque él sabe que de cierta forma este problema no solamente es por migración normal, está manejado por esos dos países. Sin dudas. A ver, me extiendo, si te damos un minuto, vuelvo con lo que te preguntaba antes, porque está claro que en la guerra que vos participaste, es muy rico tener a alguien que participó en la guerra de Irak o la invasión de Irak, la razón que dio George Bush en su época, en el 2003, fue para desarmar a Irak de armas de destrucción masiva, supuestas armas de destrucción masiva que aparentemente nunca aparecieron. Además, también antes había sido, obviamente, el atentado a las Torres Gemelas. Que fue una defraudación, que no las encontraron. Que no las encontraron. Lo que yo estoy remarcando es lo que decía Fernando recién, que por un lado ustedes liberaron, son los sunnis y los chiitas, ¿no? Que sunnis eran los de, evidentemente, Saddam Hussein, que con una dictadura sangrienta estaban doblegando a los chiitas, que eran la mayoría del país de Irak, que eran muchos de Irán. Ahora, ustedes liberaron Irak, pero fortalecieron Irán, y ahora de vuelta están contra Irán. Y muchos, y para cerrar, muchos norteamericanos, sobre todo los votantes de Donald Trump, lo que están remarcando es que no queremos más eso, no nos metan
metan más en esas guerras por la libertad que siempre levantamos las banderas en Estados Unidos, sino que todos esos recursos vayan a la gente más pobre, que muchos remarcan son los que hoy estarían votando al republicanismo más extremo o a Donald Trump. ¿Cómo ves todo este panorama? Mira, empezando con la parte que dijiste sobre el error que se cometió en pensar que había armas de destrucción masiva y nunca lo fue. Eso no era un error forzado, era un engaño estratégico que nos hizo Irán. En ese momento había ciertas figuras como Chalabi, que después fue ministro de petróleo, que llegaban a Estados Unidos y nos vendían en es muy interesante. falsa. O sea, Irán los engañó a ustedes para que invadan Irak, ¿no? En pocas palabras sí. Para fortalecer Irán, que hoy son los enemigos de ustedes. Sí, nos jugaron. O sea, nos jugaron la jugada mandándonos inteligencia falsa. Tienen 4.000 años de historia. Juegan a esto. Ayer decíamos algo. Hace 4.000 años que juegan a esto, digo. Tienen unos años jugando y saben, ¿no? Mira, lo que Irán es fuerte es en contrainteligencia, en engañar, en desinformar, en manipular, sí. En aportar terrorismo y hacer estas guerras de proxies. Lo que no es bueno, lo que no son buenos es lo que acaban de hacer este fin de semana, en hacer una guerra convencional con misiles y bombas. En eso no son muy buenos. Y déjame terminar la última, que es interesante. El votante de Donald Trump, ¿vos crees que se fortalece? Donald Trump también tiene esa idea, de decir, yo mientras estuve en el poder no tuve ninguna guerra. Y Biden, desde que está en el poder, ya tiene 3. El presidente Trump dijo una vez algo, justo antes que hizo la operación de contraterrorismo que mató al general Qasem Soleimani, y dijo algo que creo que remarca muy bien lo que es Irán. Y él dijo que Irán nunca ha ganado una guerra, pero nunca ha perdido una negociación, ¿no? Porque Irán no es bueno en guerra convencional. Pero la otra arte de guerra, que es negociar, desinformar, engañar, Irán es muy bueno y muy hábil en eso, y lo han hecho por muchos años, lo han hecho incluso en Argentina sobre el tema de la AMIA, ¿no? Ellos trataron de engañar al público argentino diciendo que no fue ellos, y creo que recién han podido confirmar que sí. Joseph, la pregunta cae de suyo. Estando ustedes allí, ¿la palabra Israel aparecía en ese combate que aparentemente era entre Estados Unidos y fuerzas iraquíes? ¿En algún momento en los diálogos, en las charlas, en las peleas, en las discusiones, Israel, que es el rival que tienen esos países como Irán, como Irak, como Yemen, aparecía en algún momento en las conversaciones, en la estrategia? No, el principal aliado que Estados Unidos tenía en ese momento era Inglaterra para la invasión a Irak. Israel, más bien, no me acuerdo bien, pero creo que tengo entendido que nos dijeron que no pensaban que era buena idea, ¿no? Porque Israel siempre tenía claro su principal enemigo de vecindario es Irán, ¿no? Claro. No sé si tenían el mismo pensamiento sobre Saddam Hussein en Irak, pero no, Israel no figura tanto en ese conflicto. ¿Seguiste en las fuerzas? ¿Tenés alguna relación con los marines o te has dedicado a la actividad privada? No, mira, yo me cambié, más o menos fui a estudiar y después cambié mi trayectoria de mi carrera y más en el mundo de think tanks, centro de estudios, centro de pensamientos. Y he estado en este trabajo ya como 15 años, haciendo estudios, investigaciones, análisis. Entonces ahora me dedico mucho más a eso. Claro que de vez en cuando me piden hacer un briefing en la Escuela de Defensa, en la Escuela de Infantería de la Marina. Yo puedo dar un briefing tanto con nuestras Fuerzas Armadas, también he dado muchos briefings con otras Fuerzas Armadas de países aliados. Como ciudadano norteamericano, calificado porque tenés mucha información, porque combatiste, ¿cuál es el sentimiento del americano ante estas situaciones que se viven en el mundo? El conflicto en el límite sur, lo que está pasando entre Rusia y Ucrania, lo que pasó entre Israel e Irán hace pocas horas. ¿El ciudadano norteamericano toma conciencia o está tranquilo, sabe que sus Fuerzas Armadas son importantes, que resguardan muchos puntos en el mundo y viven una vida, digamos, llana, tranquila, sin complicaciones, sin problemas? ¿Cuál es el sentimiento norteamericano ante estas conflagraciones que hay en el mundo? Mire, yo creo que depende, pero de cierta forma hay una conciencia que se está levantando a nivel del americano en común, que algo está mal, algo huele mal. No entienden necesariamente todos esos conflictos en el Medio Oriente o en Ucrania o donde sea. Están mucho más apegados a lo que está pasando en la frontera sur, porque eso está pasando directamente acá. Entonces entienden que algo está pasando muy mal, no entienden por qué.
Pero yo creo que el instinto del americano en común está diciendo que algo está muy mal en el mundo y Estados Unidos no está muy lejos de estos conflictos. Yo creo que el americano en común está empujando mucho a la política, a la clase política, a atender a la crisis de la frontera sur, que también por extensión natural les hace querer obligar a entender mejor América Latina, porque todo está pasando desde la región. Lo que creo que no entienden muy bien es cómo esa crisis está conectada con esos otros conflictos, porque normalmente lo ven como cosas diferentes. Hay las guerras que está pasando en Medio Oriente y en Ucrania, y después hay nuestro propio conflicto en la frontera sur, lo ven como cosas apartes, cuando en realidad eso es parte de la misma estrategia de los mismos actores que quieren destabilizar el mundo. Tengo dos preguntas más, no quiero molestarte, has sido muy generoso con nosotros. Estamos ante una guerra que no es convencional, que en algunos lugares sí se da a veces enfrentamientos entre tropas entre Rusia y Ucrania, pero vimos el otro día que el hombre participa desde las baterías de cohetes o del lanzamiento de otros elementos sobre las ciudades. La guerra que viene va a ser más o menos lo que vimos el otro día entre Irán e Israel. El ataque de Irán sobre Israel, esa es la guerra. No va a haber más fuerzas terrestres combatiendo en los grandes desiertos, en las grandes extensiones. La guerra va a ser mucho más tecnológica que la clásica, la anterior. Mira, guerra es guerra. Puedes dibujarlo en diferentes formas, convencional, asimétrica, pero al final del día, guerra simplemente es imponer tu voluntad, ¿no? Yo puedo usar músculo militar para hacerlo o puedo usar otras herramientas como el engaño, la inteligencia, el mundo cibernético. La única objetivo es de imponer tu voluntad política en otro. Entonces lo que estamos viendo en el mundo es varios diferentes mecanismos de guerra, algunos más convencionales como lo que está pasando en Ucrania, unos más periféricos, lo que está pasando en Medio Oriente, y hay la guerra económica que está haciendo China a nivel internacional, y todo eso tiene que ver con que Estados Unidos se rinde ante estas amenazas a nivel mundial, porque Estados Unidos es el principal garantor de la libertad a nivel mundial. Si Estados Unidos cae, muchos otros países caerían con ello. Entonces yo creo que toda la estrategia de China, de Rusia, de Irán es hacer tantos problemas en el mundo que Estados Unidos tiene que rendirse ante ese nuevo mundo que quieren montar. Bien, y la última pregunta es esta. En algún momento Donald Trump había dicho que con la construcción de un muro entre México y la zona sur, especialmente el estado de Texas, se iba a terminar la historia y que iban a construir un muro y que lo iban a pagar los mexicanos. ¿Eso puede ser realmente un límite al conflicto o es nada más que una declamación? Muy breve te voy a explicar el concepto del muro, porque muchos lo malinterpretan, lo piensan que simplemente es una barrera física y que eso va a acabar con todos los problemas de migración. No es esto. Mira, el muro es algo simbólico, que lo que representa es un concepto pilar dentro de la política exterior del gobierno del presidente Trump, que es la soberanía. Porque podemos ser muy amigos con México, podemos ser hermanos con nuestros vecinos mexicanos, pero somos otro país soberano. Y ese muro es para representar que las fronteras importan. Si yo te hago la pregunta, ¿qué hace que una actividad ilícita sea ilícita? Tú puedes responder la ley, pero la real respuesta es una frontera. Y eso se ve en países como Corea del Norte y del Sur y Corea del Norte y Corea del Sur. Se ve en lugares en América Latina como la diferencia entre Venezuela y Colombia, Haití y República Dominicana. Esas fronteras representan el acto soberano de los diferentes países. Entonces, eso es lo que representa el muro. Regresando a la soberanía que es necesario para la democracia. Tú no tienes democracia si no tienes soberanía, y eso es algo que todos los multilaterales se han olvidado. Las Naciones Unidas, muchos de esos grupos internacionales se olvidaron, y era en la parte básico de esas organizaciones multilaterales que se formaron después de la Segunda Guerra Mundial, pero con el tiempo se olvidaron de las premisas básicas, y eso fue la representación del muro. Bien, esta es la última pregunta, te prometo que es la última pregunta. ¿Cómo crees que puede evolucionar el conflicto en Medio Oriente teniendo tanta información como tú tienes y habiendo estado en el terreno? Irán atacó, Israel dice que va a tener una respuesta militar a su tiempo y a su medida. Estados Unidos le está pidiendo y el mundo occidental le está pidiendo que sea cauteloso.
¿Cómo evoluciona ese conflicto? Mira, Irán lo que está haciendo es escalando el conflicto, porque acuérdense que Irán está detrás de Hamas, que hizo el ataque terrorista en el 7 de octubre. Irán está detrás de los Houthis, que empezaron a hacer todos esos ataques en el Mar Rojo y en la parte marítimo. Irán está detrás de Hezbollah, que están haciendo varios de los ataques en el norte de Israel. Irán está detrás de esta guerra. Este último ataque que hicieron directamente solamente era un ataque para poder victimizarse ante una respuesta de Israel, porque quieren decir, si responden con fuerza militar, van a decir que ellos están haciendo la agresor, cuando realmente Irán es el que está haciendo el agresor en todo este conflicto. Irán, su fuerza no es convencional, fuerzas armadas. Su fuerza es usar varias herramientas de guerra simétrica. Y yo creo que cuando Irán quiere escalar esta guerra aún más, van a llevar el conflicto al campo internacional. Y ahí es donde entra América Latina, porque América Latina es tal vez la región con más actividad iraní fuera del Medio Oriente. Bien, Josep, te agradecemos mucho, muy gentil, muy generoso, muy amplia toda la información y tus comentarios. Te mandamos un fuerte abrazo desde la Argentina. Igualmente, un fuerte abrazo. Gracias por todo. Que sigas muy bien. Bien. ¿Con quién charlamos? Es con Josep Humarier. Fue un soldado de las tropas, los famosos Marines americanos, en aquella famosísima guerra con Irak, que terminó con el régimen de Saddam Hussein, pero con un amplio conocimiento, porque es un hombre que ha seguido estudiando sobre estas situaciones y, por supuesto, con sus opiniones y particularmente preocupado por su país y por un conflicto que desde aquí se diluye y que da la sensación que es un acto de inmigración. ¿Cómo los americanos no dejan entrar, teniendo tanto territorio, a los latinos, que ya no hablo únicamente los mexicanos? Y él dice que es una invasión militar la que hay detrás. Hoy, cuando resumía un poco, buscando una síntesis, las declaraciones de Patricia Bullrich, nuestra ministra de Seguridad, diciendo que la Argentina tiene que estar alerta por muchas situaciones, por los atentados recibidos, porque hay un fallo de la Cámara que ha dicho que Irán tiene que ver con ellos, que es responsable. Alertó sobre fuerzas que están en distintos sectores cercanos a la Argentina, en la triple frontera, en el norte, cercanos a Bolivia, y también incluyó a Chile. Dijo que habían encontrado fuerzas, ella cree que es de Hezbollah, ¿sí?, que andan por todo el mundo, como anduvieron por aquí, por Buenos Aires, provocando las tragedias que provocaron. Y hoy salió el presidente chileno a rebatir, a discutir esta posición de Patricia Bullrich, diciendo que en Chile no hay fuerzas extranjeras en su territorio y menos operando para atacar a un país que ellos consideran amigo, como la Argentina. Así que hay una situación mundial que muchas veces nos resulta simple desde aquí, leyendo nada más que la tapa de los diarios, de hacer una definición. Y como no me gusta quedarme con la tapa de los diarios, nosotros vamos en busca de las profundidades para conocer con distintos actores sobre este tipo de situación, especialmente aquellos que han vivido hechos en el terreno, como Josep recién nos contaban, y que además viven la inteligencia militar norteamericana desde un punto de vista de lo que representa la seguridad y la libertad para el mundo, de acuerdo con las observaciones de Josep, Estados Unidos para todas este tipo de situaciones que se plantean. Así que hay una guerra que parece centrarse en algunos puntos, ¿sí?, entre Rusia y Ucrania, en Medio Oriente, pero que cuando uno ve las intenciones que se tienen por parte de líderes fanáticos, se establecen de manera sorda, de manera no concreta, a través de la inteligencia en muchos lugares. Y nosotros lo vivimos aquí. ¿Sí? La colectividad judía y los argentinos vivimos lo que significó el trabajo en un momento determinado, la acción de esos grupos terroristas que, nos han hecho seguramente estremecer a todos en aquel tiempo. Es decir,
Además, el tema, y ya vamos a charlar con Diego Guelar, embajador, político, especialista en estos temas, embajador. Cuando digo embajador, embajador en lugares claves, ¿sí? En Estados Unidos, en China, en Brasil, en un momento determinado, sobre esta situación que nos decía recién este mariner norteamericano y, por supuesto, muy capacitado en inteligencia, muy claramente, contándonos que hay guerras que son visibles y hay otras guerras que son invisibles y que nos pasan a nosotros por delante como si fueran hechos minúsculos, apenas unas confrontaciones fronterizas y punto, y se terminó. Diego, presentamos a Diego Guelar. Diego, ¿cómo te va? ¿Cómo estás? Buenas noches. ¿Qué tal, Fernando? Buenas noches. Bien. Bueno, recién hablábamos con un marine norteamericano que combatió en Irak, un poco para entender el sentimiento de con quiénes luchaban, por qué ideas, si lo hacían por una idea política, religiosa o seguían a un hombre, y la influencia que tenía Irán en esos países, especialmente en Irak. Y él nos hablaba, además, abundantemente sobre esa situación, hablaba abundantemente de otros conflictos, como el que él dice y tiene particular atención y dice que es muy severo, un conflicto casi bélico en la frontera sur. Ellos creen que lo que es aparentemente un reclamo de inmigrantes hambrientos que en Estados Unidos podrían encontrar la paz, la tranquilidad, el trabajo, es un trabajo de inteligencia de algunas fuerzas extranjeras que han influido mucho en los mexicanos, como los cubanos, como los venezolanos, como los nicaragüenses y también como algunos musulmanes. Él entiende que ahí hay un tema de soberanía que se está jugando y que es un tema que el mundo quizá no lo entiende tanto. ¿Vos creés que hay guerras que están a la vista nuestra y hay otras que son más silenciosas y que se están dando en el mundo? No, yo creo que además hay algunas cosas que hay que darle un valor relativo. Esto que me decís, yo lo tomo como una opinión, me parece un poco exagerada. La situación de la frontera mexicana y toda la presión de Centroamérica sobre esa frontera es muy conocida, producto históricamente de la pobreza, de la búsqueda de mexicanos y centroamericanos de encontrar una vida mejor para sus familias. Esto me parece una interpretación sobre la cual lo dejo ahí. No me interesa opinar, pero no coincido con esa visión. Bien, bueno, vamos a los temas que son importantes. Primero, el fallo de la Cámara, ¿sí? El fallo de Maíquez, de Lozano y de Barroetaveña. ¿Le pone fin a esta cuestión o es el comienzo de una nueva cuestión que tiene que vivir la Argentina de aquí en más? Alguien me decía de Israel el otro día, un israelí que vive allí, argentino, que vive hace mucho tiempo, dice, este es el comienzo, porque ahora Irán va a tener que pagar, sabiendo él que lo hacía simbólicamente, por todo lo que hizo. Y va a tener que pagar millones y millones de dólares, es decir, lo llevaba casi hasta el hecho material. ¿Este fallo es el fin de la cuestión o es el comienzo de algo nuevo? No, es un camino. Yo creo que un camino que la verdad debería haberse concretado hace mucho tiempo, ¿no? O sea, este fallo está esperado hace mucho tiempo, hay algunos que cuestionan sus fundamentos, pero indudablemente hay una realidad. Hubo inspiración y direccionalidad desde Irán hacia esos hechos horrorosos que pasaron en la Argentina, pero es un camino donde evidentemente Argentina tiene poca capacidad efectiva de avanzar, mucho más que esto de imponer. Nosotros no tenemos Marines, no tenemos Fuerzas Armadas, no podemos ir a invadir Irán, entonces hay limitaciones, pero creo que es un dato muy importante porque hemos discutido mucho eso y hoy desde el punto de vista de la justicia, ya no de opiniones o de partidos o de administraciones, estamos frente a una administración, no un país, porque esto hay que tener la prudencia de entender que si viene prolongada esta administración teocrática, viene desde 1979 en Irán, todos esperamos que algún día, y por mucha presión interna, Irán está sometido a presión ya muy interna, centralmente por sus mujeres. Ya la mitad de la población, que son mujeres, viven sometidas a una desvalorización y una violencia terrible, y hay una enorme resistencia
dentro de la propia Irán. Esperemos que este régimen teocrático pueda ser derrotado finalmente desde la propia del pueblo iraní y podamos ver una Irán moderna, que es poderosa, que es rica y que realmente está sometido a una dictadura muy violenta. Bien, el otro día pasaron algunos diputados aquí por la mesa y algunos pedían romper relaciones con Irán. Si bien, como vos bien decís, nosotros no tenemos el tamaño de las fuerzas como para establecer ningún tipo de conflictos con Irán, más allá del que se pueda dar en los organismos internacionales, dice que un primer paso, y el gobierno argentino hasta aquí ha recibido y ha contestado y ha apoyado esta resolución de la Cámara, ¿romper relaciones sirve de algo? Mira, tiene un valor simbólico pero importante. Cuando llegamos a un fallo judicial de esta naturaleza queda claro que no tenemos mucho para discutir con Irán. Nosotros tenemos un solo enemigo en el mundo a partir de este fallo, que es Irán. Después tenemos un conflicto con la administración de Venezuela, pero Venezuela no es un enemigo, es un país hermano. Tenemos una diferencia con la actual dictadura, pero no es un enemigo de la Argentina. En cambio, en el caso de Irán, sobre 192 países en el mundo, es el único que nos ha agredido de semejante forma y merece la característica de enemigo, y por lo tanto coincido con los diputados que ha llegado el momento de romper relaciones con Irán. ¿Lo ves al gobierno imbuido en esa situación o lo ves observando todavía, midiendo cuál tiene que ser nuestra reacción ante esta situación? No, yo creo que en esto hay manifestaciones muy claras del presidente, pero hay que concretarlas. Todavía no hemos visto el proyecto de declarar a Hamás. Esto está prometido por el presidente como candidato, como grupo extremista oficialmente. Creo que esto hay que concretarlo y creo que hay que avanzar en este sentido. Queda claro que la posición del presidente es de solidaridad con Israel en esta guerra que hoy ya es oficial entre Irán e Israel, y yo creo que esto es el único camino. Pensemos que nosotros tenemos una Irán muy cerca, está en la frontera con Argentina, lo tenemos en la frontera con Bolivia. Bolivia tiene un acuerdo de defensa y hay militares iraníes en Bolivia, y tenemos células dormidas de Hezbollah en lo que se llama la triple frontera, en la frontera entre Paraguay, Brasil y Argentina. Es decir, que para nosotros el enemigo Irán está muy cerca, no está a miles de kilómetros, está en la frontera terrestre de Argentina, en una frontera muy permeable, muy difícil de controlar para Argentina, y por lo tanto con riesgo inminente de un ataque de este Estado terrorista que es Irán. Llevando la situación allá, otra vez como se dio hace un par de días, este fin de semana, ¿vos crees que esto va a escalar, que Israel, conociendo como conocés la política del mundo, Israel podrá contestar, como ha dicho su comité militar, de acuerdo con nuestras características? No nos abrumen pidiéndole que no actuemos, nosotros tenemos que actuar, vamos a dar una respuesta. ¿Será una respuesta de tamaño o una respuesta quirúrgica por parte de Israel? Mira, yo creo que ha tenido una batalla muy exitosa. Sobre 350 misiles, ninguno pasó. Vos sabés que la única herida, que fue una chica o una nena, desgraciadamente, fue una esquirla que cayó de un proyectil que había sido interceptado. O sea, no pasaron ninguno de los 350 misiles. Esto es un enorme triunfo de Israel y una enorme derrota para Irán. Esto le da cierta tranquilidad. Yo creo que el régimen iraní pensó que sobre 350, 10 pasarían, y ya era suficiente para causar un episodio de gran entidad, seguramente para provocar, con este desprecio de la vida que tienen los terroristas extremos sobre su propia gente. Porque imagínate que hubieran pasado 10 de los 350. Hubiera habido daños materiales y humanos seguramente considerables. Eso obligaba a Israel a lo que se llama retaliar, contestar en forma inmediata. Pero Irán no tiene el escudo misilístico que tiene Israel. Entonces, esto pasó el sábado. El domingo, un ataque israelí podría haber hecho desaparecer Teherán, la capital de Irán. Pero imagínate la escalada que significaba esto. Irán a conciencia tomó esta decisión pensando que iba a tener éxito entre comillas, porque el daño que iba a producir
iba a ser de algún efecto, pero el efecto más terrible era la respuesta israelí sobre su propia gente. El desprecio de la vida de su gente es muy difícil de entender. Lo que Hamás hace con sus propios conciudadanos en la franja de Gaza, donde oculta armamento y tira cohetes hacia Israel desde hospitales, desde instituciones religiosas, desde casas o colegios de chicos, o sea, buscando que en la respuesta israelí haya la mayor cantidad de víctimas civiles. Es horroroso, es muy difícil para nuestra cultura pensar que alguien maneje la vida. Imagínate qué consideración pueden tener por la vida ajena si sobre la consideración de la vida de sus propios ciudadanos no tienen ningún valor. Esto es muy difícil para entenderlo desde nuestra civilización. Sin duda. Cuando hablas que la Argentina está amenazada por esas fuerzas que están en la triple frontera, en Bolivia, y células dormidas, vaya a saber si no también dentro de nuestro territorio, hoy veía una acción casi hollywoodense del ministro de Defensa argentino, que la verdad que no me gustó, me pareció desagradable, porque lo que fuimos a hacer es ir a comprar aviones, que ahora te voy a preguntar qué categoría tienen, si sirven, si no sirven, porque son aviones americanos que nos vende Dinamarca, porque da la sensación que nosotros no le podemos comprar ni a Gran Bretaña, ni a Australia, ni a Canadá, ni a los Estados Unidos, y tenemos que tercerizar la situación. No me gustó la actuación del ministro de Defensa porque se creyó un actor de Hollywood, se vistió casi como el actor de la película Top Gun. Nuestras fuerzas están desarmadas, eso está muy claro, ¿no? Alguien me decía de la Marina que solo el 10% de sus buques están en posibilidad de tomar alguna acción si es que tienen que salir a mar abierto. ¿Estos aviones sirven, refuerzan nuestras fuerzas? Sí, son aviones que tienen, no son aviones nuevos, son aviones usados. Tienen dos ventajas. Primero, que Estados Unidos ha tenido que darnos el crédito que no tenemos. La Argentina no tiene plata, no puede emitir y no tiene crédito. Realmente nuestra situación es muy extrema. Esto que dice no hay plata el presidente es verdad. Entonces, para reequipar las Fuerzas Armadas necesitamos el crédito, y Estados Unidos, para evitar que nos equipemos con los F-17 de China, que estaban ofrecidos y nos daban el crédito, nos dieron el crédito. Pero además hay un dato muy importante en esta compra, que yo celebro, que es que se termina con el embargo de equipamiento militar que imponía Inglaterra desde Malvinas. Es decir, claro, Argentina era un país discriminado en el sentido de poder comprar equipamiento militar. Y Estados Unidos respetaba ese embargo, se rompe esa cláusula. Yo creo que esto es terminar con uno de los resabios de la guerra de Malvinas. Argentina está respetado como un país occidental, creíble, que tiene el crédito para comprar armamento y además no puede comprar equipado, porque un F-16 sin equipamiento es un lujo que no nos podríamos dar. Eso sería ridículo. Así que yo creo que es una buena decisión. La decisión de las fotos de nuestro ministro de Defensa, es un hombre buen mozo, que bueno, te sintió inspirado para sacar esa foto. Yo creo que es una anécdota sobre la cual no vale la pena detenerse. El hecho central es que ahora nuestra Fuerza Aérea va a tener 24 aviones en condiciones de cumplir funciones de defensa, sin lugar a duda, para Argentina. Nuestros pilotos van a poder tener las horas que corresponden, no solamente frente a una computadora, van a tener el respeto de nuestros vecinos que tienen ejércitos y fuerzas aéreas muy importantes, Chile y Brasil. Esto es un equilibrio que había que dar. O sea que yo creo que esto ha sido bien hecho, decididamente, y en esto, por supuesto, la competencia nos ayudó China. Hay que agradecerle a China que nos ofreció aviones equipados a muy buen precio y con crédito, y esto forzó a que se pudiera hacer esto. Así que realmente la competencia, como dice nuestro presidente, ayuda. Y en esto que estén las dos superpotencias compitiendo, nos da un mejor margen de maniobra y de negociación. Bien. Ayer la canciller argentina estuvo en Brasil. Desde que asumió Milei teníamos relaciones frías con los brasileños. Lula no quiso venir aquí a la asunción de Milei.
habían intercambiado tweets, como se acostumbra ahora, con diferencias, con insultos hasta en un momento determinado, pero la canciller se dio cuenta, y creo que el canciller brasileño también, que Brasil y Argentina se necesitan. Vos fuiste embajador en Brasil. ¿Qué importancia y de qué tamaño ha sido la visita de Diana Mondino a Brasil? Bueno, yo creo que ha servido para descongelar este malentendido producto de esta costumbre, parece nueva. Antes no pasaba que los presidentes se cruzaban insultos. Nosotros tenemos insultos cruzados con el presidente de Brasil, con el presidente de México y con el presidente de Colombia, en una responsabilidad compartida. Yo creo que igual tu tango. Yo creo que cuando alguien comete el error de insultar, eso no hace que el otro tenga que insultar. Acá lo bueno sería que no insulte ni el presidente de México, ni el presidente de Colombia, ni el presidente de Brasil, ni el presidente argentino. No es la relación que tiene que caracterizar a naciones que tenemos muchas cosas en común, un largo camino para recorrer en términos de integración regional, y yo creo que el insulto entre presidentes bloquea esa posibilidad. Bien por los cancilleres que han entendido esto, y me parece bien la visita de la canciller Mondino a Brasil, y ahora está yendo, creo que el viernes, a Bogotá, en Colombia, y la semana que viene está yendo a China también. Y bueno, me parece muy bien, la diplomacia tiene que pasar por alto este tipo de inconvenientes, pero los presidentes tienen que ayudar. Si siguen cruzándose insultos, esto termina siendo nada más que millas de viaje para los cancilleres, y no puede cumplir la función que es que efectivamente los países trabajemos juntos. Insisto que conoces mucho las relaciones argentinos-brasileñas. ¿Nos necesitamos o los necesitamos a los brasileños? Mira, yo creo que geopolíticamente, conceptualmente, Brasil y Argentina somos como Francia y Alemania. O sea, no hay Unión Sudamericana si no hay una Argentina y un Brasil trabajando juntos. Hoy, porque Brasil le fue bien y está muy, muy sólido, tiene una moneda sólida, tiene reservas en cantidad, tiene inversiones en cantidad, tiene una inflación entre 4 y 5% anual, entonces está en mejores condiciones. Lo que éramos pares, hace 50 años no éramos pares. Argentina era mucho más importante que Brasil 50 años atrás. Nosotros fuimos para atrás, Brasil fue para adelante. Bienvenido sea, porque hubiera sido terrible que los dos fuéramos para atrás, estaríamos todos peor. Que Brasil haya ido para adelante significa que nosotros tenemos que hacer un mayor esfuerzo para ponernos a la altura de nuestro vecino, tenemos que hacer un gran esfuerzo de estabilidad para que realmente tengamos una moneda estable, porque una moneda estable argentina nos va a permitir hacer lo que firmamos en el acuerdo de Europreto, con Brasil, que era la convergencia macroeconómica, la posibilidad de tener una moneda común. Eso obviamente con la situación argentina, para darte un número, en diciembre del 2019, cuando se fue Macri del poder, $1 era 60 pesos, conceptualmente. Uh-huh. Y $1 eran 5 reales en ese momento. Nosotros pasamos de 60 a 1000, y los brasileños siguen en 5. Claro. Fíjate la estabilidad de uno y lo que nos hemos atrasado nosotros, porque este dato simplificado del valor del dólar tiene muchas consecuencias, no es un dato numérico, ¿no? Entonces, este retroceso argentino hace que nosotros efectivamente necesitamos más a Brasil que Brasil a nosotros hoy. Esto es así. Es mejor ponerse colorado de una vez, reconocer las debilidades y trabajar para que en un plazo razonable estemos nuevamente equiparados como tendríamos que estar. Bien, por tu experiencia te puedo llevar del Atlántico al mar de la China. Vos fuiste embajador en China durante el gobierno de Mauricio Macri. ¿Qué hay en la base que tienen en Neuquén? Que todo el mundo se pregunta y que aparentemente la Argentina va a hacer una revisión allí. Vos tuviste una relación muy central, muy, no digo íntima, pero sí muy estrecha con los chinos. ¿Qué hay ahí? Yo siempre digo, entre nosotros que somos jóvenes, que yo pese a que parezco 147 años, tengo solo 127 años de edad. Entonces he vivido mucho, por supuesto. Exacto. Dentro de las cosas que he vivido me ha tocado negociar
la instalación del Observatorio de la Unión Europea en Malargüe, en Mendoza, y luego completar la negociación del Observatorio chino en Neuquén, que ya estaba firmado y ratificado, pero a mí me tocó un dato muy importante, que podría incluir, negociando en Beijing, una adenda, un agregado, que especifica que ese observatorio solamente se puede usar para investigación científica civil, ni paramilitar ni militar. ¿Por qué era muy importante esto? Y esta cláusula no existía en el observatorio en Mendoza, con la Unión Europea, porque la autoridad espacial europea no depende de Fuerzas Armadas, es netamente civil. Entonces, el texto es prácticamente el mismo, pero en el caso europeo no hubo que incluir esta especificidad. Lo incluimos con acuerdo de China. China estuvo de acuerdo en hacer esto y personalmente yo creo que al menos en este momento se usa para lo que se acordó. Por eso varias veces, cuando creo que vos escuchaste muchas cosas dichas sin ningún fundamento respecto a ese observatorio, yo decía algo muy claro: si hay un militar en ese observatorio, hay que cerrar el observatorio, porque no se cumple el acuerdo que firmamos. Claro, o sea, en eso es contundente. No tengo que defender una actividad ilegal que no podría de ninguna forma realizarse desde ese observatorio. Por supuesto, ¿cuál es la objeción americana? Que también la entiendo. Este acuerdo se firmó equivocadamente. Fue el gobierno de Cristina Kirchner el que firmó este acuerdo. Nosotros pudimos incorporar esta cláusula, que fue un gran éxito, pero se firmó por 50 años. Si vos me hubieras preguntado si yo fuera el canciller del momento que se decidía esto, yo creo que había que hacerlo por acuerdos de 10 años renovables, no por 50 años. Desde el punto de vista estratégico de largo plazo, para los americanos pensar en 50 años, vaya a saber qué puede ocurrir en el espacio lejano en los próximos 50 años. Entonces, este observatorio, si hay un conflicto en el espacio lejano, puede ser utilizado también como instrumento militar. O sea, que hay motivo de preocupación americana. ¿Qué tenemos que trabajar todos para estar seguros que efectivamente se cumpla el tratado con Argentina y si no se cumple, se cierre, por supuesto, ese observatorio? Bien, Diego, no me queda tiempo, tenía ganas de traerte al Río de la Plata para que me contaras cómo ves, si tenés una frase, podríamos cerrar, ¿cómo ves el gobierno de Milei? Mirá, yo creo que está en el rumbo correcto, con un apoyo extraordinario. Creo que el esfuerzo que está haciendo el pueblo argentino en un ajuste que no es responsable el presidente Milei. El presidente Milei anunció que iba a tener que hacer este ajuste por la economía que heredaba. Este sufrimiento del pueblo argentino no lo produjo y lo está produciendo el presidente Milei. Al contrario, el presidente Milei está haciendo todo el esfuerzo para generar las condiciones de que podamos gastar lo que se puede, que podamos tener moneda estable, que podamos tener un solo tipo de cambio, sin lo cual no hay inversión. O sea, yo creo que el rumbo es el correcto. Creo que hay cosas para ajustar, de la convivencia entre el Poder Ejecutivo, el Poder Legislativo, los gobernadores, la Corte. Yo creo que esto se puede hacer, se debe hacer, y yo estoy seguro que el presidente va finalmente a entender todo esto. Es un gobierno muy nuevo, todos los gobiernos nuevos tienen un periodo de adaptación y de aprendizaje. Yo creo que el presidente es un hombre muy inteligente, muy decidido, y para consolidar el rumbo que él mismo está conduciendo, va a tener que conducir un gran acuerdo de unidad nacional. Está planteado en el acuerdo de mayo, esperemos que se concrete, porque eso va a ser la consolidación del rumbo. Bien, doctor Aguilar, gracias. Hasta cualquier momento. Al contrario, gracias y a disposición tuya como siempre. Lo sé, muchas gracias. Y a ustedes les decimos buenas noches. Estaremos mañana a las 6 de la tarde aquí en Extra TV hasta las 8, 2 horas, charlando de todas estas cosas. Muchísimas gracias.